Bueno, pues vamos a empezar con el tema. He preparado aquí unas diapositivas para, bueno, los que nos conocéis ya sabéis que trabajamos con esquemas y tal, pues para que tengáis el esquema aunque sea visualmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi tema? El tema es, bueno, como somos también, alguna vez nos han dicho que somos los grego, sabemos que son los del ego para quitarnos el ego, pero bueno, sí que hablamos mucho del ego, pero una de las cosas que hay que entender es que el ego hay que conocerlo, pero hay que olvidarlo, y de esto es lo que yo quiero comentar. Bien. Primero hablamos cómo trascender el ego y nociones fundamentales del autoconocimiento. Este título ya nos encontramos, nada más empezar, con dos términos que son en cierta medida problemáticos. ¿Por qué? Porque son muy abstractos, completamente abstractos. Uno es el ego. ¿Qué es eso del ego? Y ahí nos encontramos, sobre todo cuando es un poquito la psicología oficial, un poquito también las terapias, lo que se llama ahora también, etc. Hay unos conceptos en relación al ego que se entremezclan, que no se aclara realmente qué es eso del ego. Somos nosotros el ego, qué es el ego, es algo añadido, qué es en sí. Entonces necesitamos saber realmente utilizar un lenguaje concreto para saber definir y saber percibir claramente qué es eso del ego para poder trabajar. Porque si no, se queda en la abstracción. Y lo mismo pasa con el autoconocimiento. El autoconocimiento es un término, como se suele decir, que vale para todo. Autoconocerse, vale para todo. Conocerse a sí mismo. ¿Pero qué implica realmente? ¿Qué implica? Y eso es lo que vamos a ver un poquito. Entonces empezamos con dos términos, como decía, problemáticos o confusos. El autoconocimiento, por un lado, y el ego por otro. Vamos a ver qué nos dicen cuando buscamos, porque por el diccionario buscas autoconocimiento y normalmente no se encuentra, porque es como nuevo. Pero sí que hay muchas páginas, muchos libros que explican más o menos qué es eso de autoconocimiento. Y fijaos lo que nos pone. Autoconocimiento es la capacidad de introspección de las personas para conocer en profundidad sus emociones, cualidades, defectos, limitaciones, aficiones, fortalezas, etc. ¿Qué más? El autoconocimiento implica tomar conciencia de los rasgos de personalidad, patrones de comportamiento, estado emocional, autoestima, creencias, valores, necesidades, objetivos, preferencias, identidad social de uno mismo. Y me pongo así, porque vamos, si esto es el autoconocimiento, por favor, yo no quiero conocerme a mí misma. ¡Qué cansino! No nos acabamos nunca. Esto es un horror. Esto es, como decía Anatole France, observo el conocimiento de sí mismo como una fuente de preocupaciones, de inquietudes y de tormentos. Me dedico a ello lo menos posible. Es la frase más inteligente que he encontrado en relación al autoconocimiento. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque es verdad. Autoconocerse implica tener que saber cómo son mis emociones, cuáles son mis cualidades y enumerarlas y saberlas cómo funcionan, saber cuáles son los valores, las virtudes, el ego, los pensamientos, tal. Dios, es horrible. Y he conocido mucha gente que está enganchada a eso. Pero muchísima gente. Y se saben todo de sí mismos. Se lo saben todo, ya sea que utilicen el enagrama, que la astrología, yo que sé, un montón de sistemas para catalogarnos de mil y unas maneras. Y claro, nos conocemos mucho a sí mismos. ¿Por qué? Porque tengo este tipo que funciona de esta manera y de la otra. Y tengo este signo que me combina con el otro, y que me aspecta con la luna, que no sé qué. ¡Wow! ¿Cuánto te conoces? No. ¿Cuánta información tienes? Cierto, tienes mucha información, pero ¿eres más libre? ¿Eres mejor persona? ¿Eres más feliz? No, y normalmente no suele ser así. Además, he conocido mucha gente muy obsesionada con el ego. Esto quizá ahora no es tan ruido, no lleva este tiempo, ¿no? Y sí he conocido gente donde se hablaba mucho del ego, se podía trabajar el ego más o menos, pero lo que se hacía era, caíamos en una equivocación. A mí me pasaba igual también, ¿no? Me pasó durante temporada. Estar todo el día pensando en mi ego. Cuando me dejaba llevar por una emoción, cuando me dejaba llevar por un pensamiento de ira, por un pensamiento de orgullo, por una tendencia hacia la pereza. Y nos convertíamos en auténticos guardias de vigilancia de nosotros mismos, en inquisidores que estaban, ¿ves? Este pensamiento es de ira, ¿ves? Este pensamiento es del orgullo, por favor, déjame en paz. Es horrible, eso no sirve para nada. Sirve para saber mucho de uno mismo, pero es que eso no es autoconocimiento.
en ninguna tradición espiritual verdaderamente seria nos hemos preocupado por fortalezas, aficiones, limitaciones, defectos, cualidades. Para nada. No ha existido esto. Esto es ahora. Estamos en la era, podemos decir, del personalismo, que queremos saber muy bien cómo somos para vendernos. Y esto es una problemática. Que podemos conocer nuestros valores y cómo funcionamos en relación a algo práctico en una profesión, en algo que te dediques, pues está bien, es correcto, es necesario, pero eso no es autoconocimiento. El autoconocimiento tiene relación con el afloramiento de nuestra realidad espiritual, que no sabe de cualidades. Decimos, es el afloramiento, por lo tanto, de nuestra esencialidad, lo que somos más allá de lo que se ve, de lo que expresamos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Porque lo que se ve, ¿podemos decir realmente que nuestro cuerpo es nuestra esencialidad? No, todos sabemos que nuestro cuerpo no somos nosotros. Decimos, tengo un cuerpo, ¿no? Pero no hacemos lo mismo, por ejemplo, con los contenidos interiores. No hacemos lo mismo con las emociones, con los pensamientos, con las sensaciones. De hecho, hay una identificación tremenda con los pensamientos que tenemos, ¿no? Con nuestra forma de pensar. De tal manera que creemos que somos lo que pensamos. Y tampoco somos lo que pensamos. El pensamiento en nosotros es una cualidad, una inteligencia, una forma de aprender el mundo en el que vivimos y de aprendernos a nosotros y a los demás. Una forma de relacionarnos e interactuar, ¿no? Pero tenemos 5 inteligencias fundamentales: pensamiento, emoción, instinto, movimiento y sexo. Pero nada de eso define lo que somos. Eso es lo que expresamos al exterior. La forma en que tenemos de manifestarnos. Pero tú puedes estar sin manifestar absolutamente nada y sigues siendo tú mismo. De hecho, cuando hablamos de autoconocimiento, tenemos que ir más allá y ubicarnos en aquello que no cambia. En aquello que no cambia. En aquello que, aunque en este momento perdiésemos este cuerpo, aunque en este momento tuviésemos amnesia, ¿no? Olvidásemos toda nuestra vida, seguiríamos siendo eso. Y lamentablemente, estas son las cosas, por ejemplo, que ahora está muy de moda el tema de... Está muy de moda el tema de... el tema de... ¿Qué tema? Sí, de la experiencia cercana a la muerte, ¿sí? Con el señor este tan famoso que está haciendo el San Segarra, Manuel San Segarra, ¿no? Bueno, y también la otra señora, bueno, muchas personas que están muy conocidas. Y está muy interesante porque se hablan de esas experiencias y claro, hablan de que la persona sigue siendo ella, pero hay algunos casos donde la persona se sigue percibiendo a sí misma después de que muere o tiene una experiencia, ¿no? Pero claro, tiene muy poca percepción de sí mismo, de lo que es. ¿Y por qué sucede esto? Aparte de que luego, claro, las experiencias que cuentan es esa primera fase. Luego, si nosotros nos vamos a los textos más antiguos, nos vamos a encontrar que vamos a pasar por lo que se llama en el budismo el desmayo. ¿Qué significa el desmayo después de la muerte? Que olvidas todo. ¿Verdad? ¿Qué olvidamos? Olvidamos aquello que hemos aprendido en la vida, si no lo hemos ubicado en lo permanente, lo que siempre permanece. Y claro, lo que siempre permanece no es ni nuestras cualidades, ni nuestros egos, ni nuestras locuriones. Lo que permanece es lo que somos, lo que se llama la esencia, o podemos llamarlo también la conciencia, o si queremos, podemos llamarle alma, o más exactamente sería espíritu o chispa espiritual, esa parte de nosotros que pertenece a lo eterno, a lo divino. Eso es un auténtico conocimiento, y esto lo dicen en todas las tradiciones. Quien sabe lo que Dios es y sabe lo que el hombre es, ha alcanzado la sabiduría. Sabiendo lo que Dios es, sabe que él mismo procede de él. ¿Esto parece cristiano? Pues no. Chuang Tse, del taoísmo. Otro, quien le conoce, se conoce a sí mismo y no teme morir, del hinduismo, de Parvaveda. Otro, quien reflexiona sobre sí mismo, reflexiona sobre lo que le ha dado origen, Plotino. Y esta, que sabéis que a Plotino nos gusta, sobre todo a Ander, esta es muy interesante esta frase, porque dice, quien reflexiona sobre sí mismo, reflexiona sobre lo que le ha dado origen, no sobre lo que uno tiene, no sobre lo que uno hace. Eso está ahí, vale, sí.
no se trata de que olvidemos todo eso, lo vamos a ver, pero no es la base del autoconocimiento. Para poder realmente conocerte, tú tienes que ubicarte en lo que te permite ver las múltiples posibilidades que eres. Es ubicarse en el centro, y desde el centro tú ves toda la periferia, sin ser la periferia, porque la periferia es la forma en cómo expresamos, sacamos al exterior lo que realmente somos. Pero si no sabemos realmente lo que somos y construimos periferia desde un conocimiento del centro, estamos de alguna manera recreando formas que a la larga nos van a perjudicar. Y muchas de esas formas que hemos recreado desde la periferia, sin saber y ubicarnos en el centro, en la esencia, es lo que llamamos ego. Egos. ¿Más correcto? En terminología, egos. Bueno, ¿qué más? Ya. Sí. No voy a pasar. Un momentito. Dice, el autoconocimiento no tiene nada que ver con el conocimiento de nuestros valores, cualidades, defectos, sino la interacción y participación con lo real. Es la unión con Dios y solo se puede dar desde la búsqueda espiritual. Quería comentar, si en algún momento alguien quiere preguntar algo, que pregunte directamente sin ningún problema. ¿Vale? Vamos así. Bueno, dejemos entonces. La unión con Dios, llamémosle, le podemos llamar Dios. Nosotros últimamente hemos recuperado el término Dios, y nos gusta decirlo con todas las palabras, Dios, sin ningún problema. Hace un tiempo pues no lo usábamos más divinidad, ser, da igual, podéis usar el término que queráis, no importa. La realidad es que cuando decimos Dios, divinidad, Tao, uno, por ejemplo, de Godino, estamos hablando de lo trascendente, pero que igualmente dentro de nosotros encontramos esa inmanencia, esa realidad en nosotros que participa. Por lo tanto, el autoconocimiento se darse cuenta de eso, lo que se llama el recordar, el acordarse de qué somos, recordar nuestro origen. Bien, entonces, decimos, recordamos nuestro origen, pero claro, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ubicamos en ese origen, en eso que llamamos Dios, eternidad, Tao, divinidad, ¿qué sucede? Que también nos quedamos de alguna manera un poco como en abstracciones, ¿sí? Porque ¿cuáles son uno de los principales problemas que nos hemos encontrado, o que se han encontrado, ¿no?, en las diferentes tradiciones y en las diferentes visiones? Que no somos capaces de integrar de una forma coherente la dualidad perceptual que vivimos nosotros mismos y que existe en todo. Es decir, vivimos una realidad o una dimensión eterna, divina, espiritual, que es lo que somos realmente, el espíritu, el ser, la conciencia, el alma, como queramos llamarlo. Eso es eterno, eso es el centro, es nuestro pilar. Pero también vivimos en el día a día, en una realidad material, corporal, con necesidades básicas y con un montón de cosas que hacer, la acción, el mundo de la forma, el mundo de la acción. Bueno, pues cuando hablamos del conocimiento, del autoconocimiento, tenemos que aunar estas dos dimensiones. Pero claro, creemos que las dimensiones son exteriores, es decir, yo soy el espíritu y todo lo demás el mundo. No, el mundo somos nosotros. Todo es interno, porque estamos hablando de autoconocimiento, conocimiento de sí. Por lo tanto, esas dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión formal de la forma del cambio, es lo que se llama en el autoconocimiento la dimensión psicológica. El alma de Plotino, que sería de alguna manera la manifestación, la forma. En nosotros, ¿cómo vivenciamos esa forma, ese mundo? ¿Cómo es el mundo que podemos ver externamente, pero dentro de nosotros? Nuestra tierra filosofal, según los alquimistas, es nuestra psicología, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros actos, nuestros instintos y las construcciones que vamos creando a raíz de utilizar esas inteligencias. Es decir, construcciones construcciones psicológicas se llaman, o estructuras psíquicas, o defectos, o pecados, como decía el cristianismo, o pasiones, que también es el cristianismo, o, como ahora llamamos más, egos. No ego, sino egos, en plural. Porque son muchas construcciones formadas por pensamiento, emoción y acto. Y eso es una construcción fija en nosotros, mecánica, como un programa de ordenador, que está ahí ya marcado, o como una máquina expendedora de agua, mecánico. Estás en un programa, tú le echas la moneda, das al botón
y no te va a sacar, yo qué sé, una salchicha, te va a sacar el agua, ninguna otra cosa. Pues eso es un ego, no el ego, sino un ego. ¿Vale? Lo complicaremos más. Bien, ¿de momento se va entendiendo todo? ¿Sí? Vale. Decimos entonces, solo desde... y esto es muy importante y es algo que tampoco se entiende. Pretender conocerse a sí mismo y conocer los contenidos psicológicos, ¿sí? Sin ubicarse previamente en la dimensión espiritual, ya estamos empezando mal. Porque los contenidos psicológicos, la dimensión psicológica, es precisamente el contenido que se observa. Pero claro, ¿quién? ¿Adelante? Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Adelante. Ya sí, no hay más ideas. Bueno, aquí había una cosa. Yo soy Ángeles. No, Renato. Yo soy Álvaro. Sí. Bien, decíamos entonces, un error tremendo, ¿sí? Empezar a trabajarse los pensamientos, las emociones, los valores, las virtudes, los egos, si antes uno no se ubica en su dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque todo eso es la forma, está aplicando la forma que se debe de observar, que se debe de conocer, que se debe de comprender. Pero ¿quién es el que observa? ¿Quién es el que comprende? ¿Quién es el que entiende todo eso? Lo que somos realmente, ubicándonos en esa dimensión espiritual, lo que llamamos la esencia, el espíritu, Dios en nosotros, el Atman, como le llamemos. Pero tiene que ser desde ahí. Y esto es, lo siento, quien diga, esto está basado no en estudio, está basado en la práctica y en la equivocación durante años. Porque yo era de las que me ubicaba, esto lo he comentado de que la gente se obsesiona con el ego, he estado años obsesionada, el ego. Tanto me obsesioné que el ego creció de una manera, floreció en todo su esplendor. No uno, sino todos. ¿Y dónde estaba el espíritu? Cuando me quite el ego ya saldrá. Error. Es el peor error que podemos cometer. Nosotros ya somos el espíritu, no hay que hacer absolutamente nada para ser lo que uno es. Ya somos. Lo único que hay que hacer es, desde esa ubicación en lo real, observar aquello que algunas veces sale y nos impide ser lo que somos. Es decir, lo que llamamos ego. La dimensión psicológica. Ojo, la dimensión psicológica no es todo ego. La dimensión psicológica es el mundo de las formas. La forma en que nosotros tenemos de expresar esa realidad que somos. Porque el espíritu no tiene forma, ni cualidad definida de ningún tipo. El espíritu simplemente es. Pero el cómo somos ya corresponde a la dimensión psicológica. Pero en esa dimensión, como acabo de comentar hace un momento, vamos a construir, vamos a ubicarnos desde ese ubicarse en el estado consciente, en la dimensión espiritual, vamos a utilizar la forma, una forma coherente y correcta, vamos a decir, sabia, necesaria. Si no nos ubicamos en el estado consciente, ¿qué sucede? Que vamos a utilizar igualmente la forma, pero de forma equivocada, errónea. Que aunque nos haya podido servir en un momento determinado, lamentablemente se recrea una vez, se utiliza varias veces, y con el tiempo se construye en lo que se llama una construcción psicológica o estructura psicológica, o como hemos dicho ya, ego, pasión, pecado, defecto, como queramos llamarlo. Y cuando ya lo repetimos mucho, llega un momento en que nos identificamos tanto con eso que ya creemos que somos eso. Entonces, vamos a ver. Importante entonces, solo desde la dimensión espiritual se accede a la psicológica, solo desde el espíritu se trasciende el ego. ¿Cómo se titula la conferencia? ¿Cómo trascender el ego? ¿Cómo se trasciende el ego? Ubicándose en el espíritu. Ya más. Vamos a ver un poquito más porque ojalá, ojalá no. Lo que he dicho es verdad. O sea, es así. Ubícate en el espíritu y el ego ¿dónde está? Es decir, podemos considerar como si en nuestro interior hubiese una capacidad, ¿no? Y si está el ego, está el ego. Pero si está el espíritu, no caben las dos cosas. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el espíritu, el ego no está, no existe. De hecho, hay una definición del ego que dice, es memoria acumulada en las inteligencias. Pero si tú no te acuerdas de él, pues no existe. De hecho, hay otra frase que dice, al ego se le mata por inanición. ¿Y qué quiere decir? Que no le das de comer. ¿Cómo no le das de comer? Pues no acordándote de él. Y por eso fijaos que tradicionalmente se habla del recuerdo de sí.
del acordarse de sí mismo. Claro, acordarnos de qué? Del espíritu. Pero si te acuerdas del espíritu, no te acuerdas del ego. Y eso es todo el trabajo que tenemos que hacer. Excepto cuando yo estoy súper bien, estoy consciente, haciendo lo que sea, me estoy acordando de mí mismo de una forma natural, porque acordarse de sí mismo no está. Me estoy acordando de mí mismo. Sí, no, esto no es. ¿No? Esto es otro ego diciendo, que yo hago el trabajo interior, tú quédate de ti. No. El estado consciente es la naturalidad, lo que uno es sin esfuerzo. No tenemos que ser nada. Uno de los grandes errores que hay también en el camino es que creemos que el estado consciente es algo maravilloso. Que si estamos conscientes tenemos que ir como levitando por la vida, ¿no? Así, flotando, vestidos de blanco y qué sé, tipo Jesucristo o la Virgen María. No es esto. El estado consciente es lo que tú eres. Lo que tú eres de una forma natural. Y no te preocupes de lo que eres. Pero claro, tenemos el problema de que cuando decimos lo que tú eres, en vez de ponernos a ser lo que somos ya, nos dedicamos a ¿y yo qué soy? Soy esta manera, soy la otra. No es eso. Es ser lo que ya somos ahora. Y claro, aquí surge la pregunta, sí, pero, que no. No hay ningún pero. ¿O es que acaso no sois ahora todos? Todos somos. No podemos dejar de ser. En algún momento hemos dejado de ser, eso no existe. Pero claro, el cómo nosotros queremos ser es ese problema. Que queremos ser cómo, no solamente ser. Es importante el ser, yo no sé lo que estaba diciendo, pero bueno, vamos a seguir. Menos mal es que no, si no. Bien, los contenidos de la psique ya lo hemos visto. Bueno, eso sí, ¿no? Cuando hablamos del contenido de los psiquis, estamos hablando, esto es un sistema de conocimiento, ¿vale? Hay muchos sistemas de conocimientos. Válidos, no más válidos o menos válidos, ¿vale? Nosotros enseñamos este concretamente, que es el que a nosotros nos funciona y el que estamos enseñando hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo conceptuamos los contenidos internos? Bueno, somos espíritu. El espíritu no se puede definir. Porque no se puede definir. Es el todo, es la nada, es cualquier cosa que debamos decir, porque lo es todo. Pero a la vez no es nada. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de nosotros? A nivel psicológico, contenido del alma, pues por un lado lo que serían los egos y por otro lado la personalidad, ¿vale? No nos vamos a meter en la personalidad, porque eso es, pero sí conocemos. ¿Por qué me interesa hablar del ego? Me interesa hablar mucho del ego, porque bueno, es importante, pero me interesa hablar mucho del ego para que se entienda qué es realmente el ego y qué necesario es saber cómo trabajar con el ego y a la vez olvidarse completamente. Te explico. Esto es como, por ejemplo, alguien que haga pues, una carrera o una profesión, ¿no? Un fontanero. El fontanero se va a estudiar fontanería y cuando acaba sabe cómo arreglarla y poner unas tuberías, sabe cómo arreglar si hay una fuga, lo sabe todo, ¿sí? Pero esta persona no está constantemente pensando, soy fontanero, ay, va a ser una fuga por aquí, voy a... ¿no? Esta persona hace su vida normal y corriente y cuando hay una fuga o cuando le llaman que hay que arreglar algo, pues va y entonces aplica su conocimiento. Pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, exactamente igual. Ser lo que somos y tener un conocimiento claro de cómo trabajar con lo que se llaman los egos y vivir de forma natural. Y cuando salga un ego, porque va a salir inevitablemente, porque está en nuestro interior y la vida nos va a ofrecer las circunstancias perfectas para que salga, en ese momento lo observamos y luego ya tenemos, porque tenemos una técnica, un conocimiento determinado para aplicarlo, para poder comprender por qué ha surgido ese ego y poder comprender qué es en sí. Pero mientras tanto, hacemos nuestra práctica, aplicamos nuestro conocimiento porque ha habido esa fuga, arreglo la tubería y luego me voy a mi casa a hacer la vida normal y corriente y me olvido del ego. ¿Dónde nos ubicamos si estamos sin acordarnos del ego? En el recuerdo de sí. Este tema del recuerdo de sí lo va a explicar mucho mejor Álvaro con la segunda charla, ¿vale? Bien, decimos entonces. El problema del ego, claro, decimos, no, cuando surja un ego, lo observamos. ¿Pero qué es eso, el ego? Porque claro, tenemos un problema muy grande con el ego. Caos conceptual, bueno, de todo esto. Yo, ego, individualidad, conciencia. Bien, nos encontramos con el problema que hay siempre con todo lo que tiene que ver de autoconocimiento. Que son contenidos interiores que es abstracción completamente. Es esa abstracción, a ver, ¿cómo yo lo pillo? Además me da una definición y bueno, sí, otra, pues también y tal. Entonces tenemos que encontrar alguna definición, lógicamente que nos cuadre a nosotros, y estoy hablando de un conocimiento concreto, no estoy diciendo que los otros nos sirvan, sino que realmente
tenemos que tener un conocimiento concreto que nos pueda servir y aclarar interiormente y que podamos aplicar, ¿no? Porque de eso se trata, no quedarnos en abstracciones, sino de trabajar realmente. Entonces, para ello nosotros trabajamos mucho con la etimología y con... Bien, este es un texto de Friedrich Schönn, un autor que también nos gusta mucho, periodista. Y me pregunta usted qué hay que hacer para vencer los malos hábitos. Primero de todo, hay que ser consciente de sus causas y de sus consecuencias. Hay que objetivarlos, verlos como lo que son y saber a dónde nos llevan. Es importante saber de qué modo se oponen a las virtudes fundamentales. Esta es una carta de cuando respondía a una persona que le preguntaba cómo vencer los malos hábitos, ¿no? Los malos hábitos, en este caso, lo que nosotros llamamos EOP. Dicen los hindúes que nada se resiste al conocimiento. No al autoconocimiento, sino al conocimiento. Claro, cuando hablamos de conocimiento con mayúscula, aunque aquí no está puesto, estamos hablando de lo que es un camino espiritual. ¿Sí? Dicen los hindúes que nada resiste al conocimiento, que no hay agua lustral semejante a él. Agua lustral se refiere a agua que purifica. ¿Sí? Eso es porque se desapega uno fácilmente de lo que se ha objetivado perfectamente, ¿no? Es decir, de lo que se consigue ver desde arriba, desde fuera. No soy yo, lo veo desde fuera. Difícilmente se desapega uno de aquello con lo que se identifica. Si yo soy eso, ¿cómo me voy a poder observarlo? ¿Voy a poder dejarlo si soy yo? Pero si yo realmente me ubico en lo que realmente soy yo, independientemente de esas formas, puedo observar la forma. Puedo decir, anda, mira, esta forma de pensar no... La verdad es que me está perjudicando bastante. Esta forma de sentir no es lo que yo quería. Lo puedo ver desde fuera, porque entiendo que no soy yo, sino que son mis formas, las formas que yo he creado. Pero una cosa es que sean míos y otra cosa que sea yo. Esta es mi mano. Es mía, la quiero mucho. No quiero que se le pase nada, ¿sí? Pero no soy yo. Si de repente me cortan la mano y ya no tengo esta mano, sigo siendo yo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en relación también a los contenidos interiores, a nuestra realidad interna. Perdón. ¿Hace frío? No, yo niego. Creo que a eso me llega de un Bien. Seguimos. Bueno, esto es repetir un poquito. Dice, solo se puede comprender cuando se define o delimita clara y concisamente algo. Es importante cuando decimos, por ejemplo, tengo orgullo. Ah, vale. Y todos decimos, vale, creemos que lo entendemos. Pues no entendemos nada. Porque no sabemos realmente lo que es el orgullo. Lo hemos buscado. Y no me refiero a observarse a sí mismo. Me refiero a un trabajo que yo suelo llamar de campo. Un trabajo de investigar, ¿no? Hacer una investigación de qué es eso del orgullo. Buscar la definición, la etimología, qué dicen en psicología del orgullo, qué dicen en filosofía del orgullo, qué dicen en teología del orgullo, qué dicen en terapia. Todo, y de todo eso, porque no se trata de que todo sea, no, de toda esa información, nosotros vamos a ver, anda, concho, esto sí, esto es lo que es mi orgullo. Y entonces empieza a entender. Se abre la posibilidad de comprensión. ¿Por qué definimos? Y fijaos, definir es delimitar. Y delimitar es poner fin, límite. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que lo meto dentro de algo que puedo comprender, abarcar. Porque comprender es abarcar, hacer propio. Pero si nosotros no definimos ni delimitamos claramente los conceptos cuando estamos trabajando con el ego y con los contenidos anteriores, no vamos a saber nada. Y nos va a dar igual decir soberbia que orgullo, cuando son cosas diferentes, por ejemplo. O otras cosas. Pereza o acedia, cuando son cosas diferentes también, ¿no? Entonces, saber delimitar, decimos, bueno, pero ¿para qué tanto? No, si es que no se trata de hacer tanto. Esto es un camino que cada uno va investigando según su demanda interna. Entonces no es, un montón. No, a lo mejor yo no me dedico a observar para nada, yo que sé, la pereza, porque no me toca. Pues no, pero investigo a lo mejor mucho, yo que sé, en la envidia. Depende de la necesidad de cada cual, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que tenemos que hacer un trabajo de esa forma, si queremos realmente quitarnos muchas, yo voy a decir muchas tonterías o mucha paja, pero no, quitarnos abstracciones, porque no hay nada más concreto que el mundo psicológico y nada más concreto que el mundo espiritual. Y si nos quedamos en abstracciones no hacemos absolutamente nada. Simplemente pensamos qué bonito, nos quedamos ahí en las alturas y no hacemos nada. Y no se trata, quedarse en las alturas
y participar de lo consciente y tener estados elevados de conciencia. Maravilloso, estupendo. Pero tu día a día, ¿cómo es? ¿Tu día a día cómo es? Porque tenemos que bajar el espíritu a la tierra, lo que dicen los alquimistas. Materializar el espíritu y espiritualizar la materia. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo un todo. No hay separación entre eso. Entonces, lo que realmente vamos integrando como comprensión a nivel espiritual, a nivel psicológico, tiene que verificarse también y verse en el día a día. Si no, simplemente es una forma de pensar. Y una forma de pensar, tenemos muchas formas de pensar, pero eso no quiere decir nada. Bien, como decíamos, solo se puede trascender lo que se conoce. Bien, y vamos aquí ahora a hacer un poquito de investigación respecto a ello. Decíamos, autoconocimiento entonces es hacer aflorar lo que realmente somos. Y ya está, de una forma muy natural. Ahora, ¿qué es eso de trabajar con la parte de la psicología? Es conocer un sistema que nos ayude a trabajar con eso que llamamos ego. Pero claro, la segunda problemática. ¿Qué es ego y qué es yo? Porque fijaos lo que nos encontramos. Etimología, porque mucha gente cuando habla del ego piensa que es uno. A veces se habla del ego como un solo ego, como una entidad abstracta que es muy mala y que nos perjudica para todo. En todas las tradiciones se ve más o menos así. ¿Pero qué es realmente? Porque luego te fijas y dices, bueno, si yo busco ego, ¿qué significa ego? Ego, del latín, ego igual a yo. Vale, pues vamos a yo. Yo, del latín vulgar, ego. Y este del latín, ego, yo. Claro, normal que haya confusión. ¿Cómo vamos a saber lo que es ego? Si es el yo. Ahora, la cuestión es qué es el yo. ¡Ja! Y ahí nos encontramos con otro problema. ¿Qué es el yo? Definición. Sujeto humano en cuanto a persona. Bueno, vale, somos una persona. El yo es una persona. Parte consciente del individuo mediante la cual cada persona se hace cargo de su propia identidad y sus relaciones con el medio. Bueno, aquí ya es un poquito más correcto, pero no hace falta ser tan largo. Parte consciente del individuo. Más que parte consciente del individuo, el yo es la conciencia realmente, es lo que somos. No entendiendo, claro, que hay que matizar. Porque a veces el yo se entiende como sinónimo de ego, como algo negativo, como subirse, ser yo, algo importante. No. El yo simplemente como el apercibirse a sí mismo. Nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí, no podemos dejar de percibirnos a nosotros y no podemos dejar de percibir la realidad desde nosotros. Yo no percibo la realidad desde ti, la percibo desde mí y tú desde ti. Porque no podemos salirnos de nosotros, a no ser que tengamos una experiencia en relación a la conciencia, entonces percibimos lo universal. Pero si no, siempre nos apercibimos a nosotros. Y no hay problema con eso, no hay problema. Siempre que seamos conscientes de que nosotros no somos el centro del universo. Ese problema como el orgullo, etc. Que como nos percibimos a nosotros, creemos, aunque no sea un pensamiento, pero sí tenemos asimilados, que somos los más importantes. Lo más importante de nuestra vida. Y bueno, la verdad es que también es así. Pero no para creernos superior y no para asentarnos en lo que llamamos la autoimportancia. Aunque es muy difícil sustraerse de la autoimportancia, claro. Porque ahora mismo, si de repente pasa que algo y nos hacemos daño en el cuerpo, pues a todos nos duele y todos le damos el valor y la importancia que tiene. Es decir, yo solo por un ejemplo, no todos estamos muy volcados hacia lo espiritual y en un estado consciente hasta que nos empieza un dolor de barriga. Empieza un dolor de barriga, nos olvidamos de Dios, del espíritu y de todo trabajo, porque nos un montón, o la cabeza, o cualquier otra cosa. Entonces, claro, estamos muy apegados al cuerpo. Pero este tema es otro. Vamos al tema de... El tema de lo que sí que estamos apegados, más que apegados, porque el yo no es que estemos apegados, es que el yo es lo que se apega en todo caso. El yo soy yo. Es lo que llamamos la conciencia. De otra forma, otro nombre que podemos poner, ¿no?, a lo que sería conciencia o alma, parte espiritual. Alma, ya sabéis que habría que matizar, pero bueno, podemos entender. La chispa espiritual dentro de nosotros. Y luego, mira, exceso de autoestima también. Vale, pues eso es lo... eso es la señal. Fijaos, si se hace una investigación en relación al yo, fijaos la cantidad de investigaciones que hay en el yo. Desde lo que sería Kant, ¿no?, la trascendental unidad de la percepción, la autoindicación o la autoevolución como proceso cognitivo. Schelling y Fitch tiene como referente un yo absoluto totalmente incondicionado, base de todo conocimiento. Desde la psicología, unidad dinámica que constituye el individuo consciente de su propia identidad y punto de referencia de todos los fenómenos.
desde lo que sería la psicología analítica, Jung primero. El factor complejo al que se refieren todos los contenidos de la conciencia. Psicología analítica, principio de individuación, y el yo es una unicidad individual que se mantiene idéntica a sí mismo. Y del hinduismo, budismo, las tradiciones espirituales, un velo de la mente que induce al sujeto a identificarse con su experiencia, una ilusión. ¿Qué de todo esto es verdadero y qué es falso? Todo es real, todo está bien, todo es correcto, pero todo es incompleto. Todos tienen razón, porque es verdad, es la unidad de perfección, es la inapelable perfección de sí mismo. No podemos sustraernos de percibirnos a nosotros mismos. ¿Pero es realidad o es ilusión? Pues ambas cosas, según cómo se mire. Porque si decimos que todo esto es real, entonces el hinduismo y el budismo están mintiendo. No. Lo que pasa es que están hablando del mundo de las formas. Y el mundo de las formas es lo que ellos llaman maya, la ilusión. Pero no es que la ilusión sea algo como algo falso o algo verdadero, sino que es algo temporal, algo que pasa, algo que cambia. Porque para el hinduismo y el budismo, y para todas las tradiciones espirituales, lo real es lo permanente. Entonces por eso hablan del yo como una ilusión. Pero lo que sí es cierto es que es la forma en que nosotros nos apercibimos a nosotros mismos, desde nosotros. Entonces hay que distinguir yo de ego, aunque etimológicamente sea. Y nos damos entonces que el yo, porque fijaos, en realidad tú buscas en todo conocimiento que hay y casi nadie sabe lo que es el yo. Te dicen una cosa u otra, pero no se sabe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la conciencia. La conciencia, como lo llamamos nosotros, la conciencia o esencia, el alma, podemos decir, es esa chispa del espíritu, ¿sí? ¿Pero qué es el espíritu? El espíritu sí que no se puede definir, porque es el misterio. Es algo que nos trasciende como humanos. Pertenecemos a eso, vamos hacia eso. Pero buscar definir el espíritu, en todas las tradiciones no pueden definirlo. Siempre lo dicen de forma, de palabras apofática. Es decir, que no se puede decir lo que es Dios. Solamente podemos decir lo que no es. Entonces, igual. Lo que nosotros somos como yo, solamente podemos decir lo que no somos realmente. Y acercarnos a algo, pero ninguna de esas definiciones anteriores es realmente total, inamovible. ¿Por qué? Porque formamos parte del espíritu. Ese yo es esa chispa de venida del espíritu. Hasta ahí claro, ¿no? Ahora vamos a ver lo que me hace la situación. El yo abandona la ilusión del yo, fijaos, Ramana Maharshi dice, el yo abandona la ilusión del yo y sin embargo, yo te estoy tocando todo el tiempo esto, ¿no? No, no pasa nada, no pasa nada. El yo abandona la ilusión del yo y sin embargo permanece como yo. Tal es la paradoja de la autorrealización. Porque claro, aquí es la ilusión del yo lo temporal. El otro yo se refiere a la individualidad, a la chispa límite. Y es el autoconocimiento algo tan fácil y tan a la ligera debemos juzgar a quien escribió el texto en el templo de Delfos, se pregunta Platón. Voy a autoconocerme, venga. ¿Autoconocimiento? No podemos autoconocernos a nosotros mismos, es imposible. ¿Por qué? Porque formamos parte de la unidad, es el misterio. Por eso hay que tomarse de autoconocimiento siempre que conocer un sistema, aplicarlo cuando haga falta y luego aprender a potenciar en nosotros la conciencia, la parte espiritual. Eso es lo verdaderamente importante. Sin olvidarse, lógicamente, de lo que interrumpe, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero para ello, el sistema. Bien, el yo es la conciencia, el principio de individuación, la capacidad de apercibirse a sí mismo. No tenemos que conocer nosotros mismos, sino apartar lo que nos impide ver lo que ya somos. ¿Por qué no tenemos que conocer a nosotros mismos? Porque ya somos eso. Entonces, ¿hay que estar pendiente del yo? Perdón, del ego. No. Hay que estar ubicados en el ser, en el espíritu, en el recuerdo de sí, en la autoconsciencia. De una forma natural, sin darse cuenta. De forma natural, no hay más. Y luego, cuando algo interrumpa ese estado, entonces eso lo vemos. ¿Por qué lo vemos? Porque estamos ubicados en la visión. El espíritu es visión. Es realidad. El conocimiento, por tanto, es participar de lo real y se da siempre en el vaciar. Es decir, ¿qué quiere decir vaciar? El vaciarnos de todas esas estructuras que llamamos egos. ¿Qué es lo que irrumpe? Es lo que irrumpe. De repente, pues no sé, por ejemplo, estamos todos aquí escuchando la charla, ¿no? Y estamos bien, estamos atentos. Pero de repente alguien se acuerda, uy, pues ayer fue un problema que tuve con este amigo, que me discutí con él y tal.
y de repente ya no está aquí. Está escuchando con los sentidos, está mirando los sentidos, pero su mente está en otro lado. Eso ha interrumpido. ¿Qué es lo que ha interrumpido el estado consciente? Pero cuando estamos observando, el estado consciente es algo muy natural, muy normal, no es un estado elevado. Simplemente si estáis escuchando, estáis atentos a lo que estamos diciendo aquí y ahora, porque es lo que toca, ya está. Estado presente. No hay más. No hay ninguna maravilla por detrás ni nada de eso. No, es eso. Pero si algo interrumpe, una emoción, un pensamiento, ya nos hemos ido. Y si nos hemos ido, ¿quién se ha presentado? ¿Quién ha sido? Pues a lo mejor ha sido el amor propio, porque me enfadé con mi amigo, toda la discusión, el amor propio. A lo mejor la preocupación, porque le salté de una forma que a lo mejor no debía. Es decir, estructuras psicológicas. ¿No? El amor propio es una estructura psicológica, la preocupación es una estructura psicológica. Es decir, son formas de pensar, sentir y actuar ya prefijadas en nuestro interior que funcionan cuando hace falta. Y eso es lo que llamamos ego. Dejar de confundir yo con el ego, si el yo es el que si el yo es el que ve, los egos es lo que se ve. No. Son lo que se ve. ¿Sí? Es decir, cuando yo me ubico en estado consciente, y estoy en ese estado de atención aquí ahora, por ejemplo, el ejemplo que he puesto hace un momento, en el momento que se me pasa por la mente, me acuerdo de lo que pasó, pues paro, si soy consciente y me hago consciente de que ha surgido, paro y observo. Y observo, simplemente observar, porque no es cuestión de reflexionar en ese momento, es cuestión de observar. Veo los pensamientos, observo las emociones asociadas que se manifiestan cuando surgen los pensamientos y veo mi tendencia. Mi tendencia, a lo mejor, si estamos sentados, la tendencia, el acto va a ser un mínimo, pero puede ser, por ejemplo, mi gesto, la cara. Está normal, a lo mejor fruncir el ceño, porque estoy pensando en la preocupación. O ponerme con el pie así. Algo que manifieste externamente que hay un contenido psicológico que no se está en el presente. Entonces, todo eso lo observamos. Como que estoy consciente porque estoy atendiendo la charla, pues me di cuenta de todo eso y me vuelvo a ubicar, me olvido, y me vuelvo a ubicar en el estado consciente. A la tarde, noche, en el momento que yo tengo un tiempo, entonces, ya si me voy a meditación, me voy a reflexionar sobre qué pasó en ese momento, cómo estaba en la charla, qué pasó ahí, qué salió. Entonces ahí ya empiezo a trabajar esa estructura psicológica, pensamientos, emociones, actos y tendencias. En el instante no, porque en el instante entonces te vas más. O sea, si estás en una charla o haciendo algo, no te pongas a investigar el ego. Ha surgido, obsérvalo, porque puedes observarlo, porque estás en atención. Y ya está, no hay más. Después recurres a la retrospección y trabajas. Vale, decimos, y esto es lo que tenemos que entender, por lo menos en esta terminología, para poder trabajar con este sistema de autoconocimiento. Entender muy claramente que el ego, no los egos, sino... Aquí puedo traer otra vez. Para eso. Perdón. Vale. Que el ego, los egos son una visión, concepción, imagen, idea equivocada de uno mismo. Y digo equivocada, claramente. Sin problema. ¿Por qué? Porque todo ego es una visión equivocada. Todo ego es una estructura errónea. ¿Por qué sabemos que es errónea? Porque nos perjudica. ¿Para qué nos ayuda el orgullo? Podemos pensar que el orgullo nos ayuda a destacar y tal. A ver, te puedes hacer eso sin necesidad de tener orgullo. El orgullo te fastidia mucho la vida. ¿Por qué? Porque ante una discusión tonta, muy tonta, que no tiene ningún sentido, quiero ponerme por encima y creo una problemática, a lo mejor con mi pareja, por una tontería, por haber quien coge el mando de la televisión o cualquier otra cosa. Hay un ejemplo... Un momentito. ¿Qué le pasa a tu móvil? Llevas una hora. Vale. Bien, hay un ejemplo de, no sé, una señora americana que escribió un libro, algo así, no sé, pero es muy curioso porque dice que iban ella y su marido a un evento y llegaban justo de tiempo, entonces iba conduciendo él, ¿no? Entonces iban por una ciudad y entonces el marido en un momento determinado dijo, ¿por dónde es? Entonces ella dijo, es por la izquierda. Y el marido dijo, no, yo creo que no, que más bien es por la derecha. Entonces ella no dijo nada. Y el marido tiró por la derecha. Y se perdieron, dieron muchas vueltas, y llegaron tarde ya. Y cuando bajaron ya del coche, el marido dice, ¿pero por qué no me has dicho nada? ¿Por qué no me has dicho que era la izquierda? Dice, es que prefiero ser feliz a tener la razón. Fíjense. ¿Qué problema hubo? Llegaron unos minutos tarde, pero tampoco para tanto. ¿Pero qué solemos hacer? Que no, que es por la derecha, que no por la izquierda, no, porque claro, tú lo sabes todo. Y ya llegamos enfadados.
¿de qué nos ha servido? Claro, la persona prefiere, además la frase es genial, prefiero ser feliz a tener la razón. Porque quien quiere tener la razón siempre es el ego. A la conciencia le da igual no tener la razón. Le da igual que le quiten la razón. De hecho, le da igual estar equivocado o que aunque tenga la razón de todo, los demás no sabemos. Porque la conciencia no necesita ninguna justificación externa de nada. Ya es lo que es en su totalidad. Somos alma, somos espíritu en totalidad. No hay ni que hacer nada. El espíritu, de hecho, ni siquiera se quiere trabajar. Menos mal que tenemos ego para poder trabajarnos, porque si no, ni siquiera lo haríamos. Ya lo somos, ¿sí? Entonces, eso. El ego es en sí una forma concreta de pensar, sentir y actuar. Muy concreta que está fijada en nuestro interior y que se han conocido a lo largo, bueno, a lo psicológico, conjunto de pensamiento y tal, que se han conocido a lo largo de los siglos en las diferentes tradiciones de diferentes maneras. Nosotros trabajamos fundamentalmente con la tradición en relación a esto, con la terminología solamente, porque trabajamos con todas las tradiciones espirituales, pero con la terminología de los egos trabajamos fundamentalmente con estas dos tradiciones, cristianismo y budismo. ¿Sí? Fijaos, las pasiones del alma, que le llaman ellos pasiones o defectos capitales, un término, la verdad, no mal conseguido, pero bueno, dice, el trabajo sobre uno mismo con los egos, no con el yo, no con un ego, sino con los egos. No somos un ego, tenemos muchos egos diferentes, un montón. En el cristianismo les llaman los 7 pecados capitales. Vamos a olvidar de pecado, vamos a decirle pasiones, que también en el cristianismo todos hablan de pasiones y es más correcto. Orgullo, lujuria, ira, pereza, gula, envidia, avaricia. Esos son los que definen como los 7. Están muy bien, porque estos 7 están en correlación con lo que sería el hermetismo tradicional, la visión del mundo, los 7 planetas principales que se veían a simple vista. Entonces es muy correcto porque ahí luego es una amalgama inmensa. Ojalá tuviésemos 7. Vale. 7 son, podemos decir, son cabeza de legión. Luego de cada uno de esos 7 sale una mirada de tentáculos diferentes. Pero eso es la parte de la personalidad, que ya no vemos. También utilizamos mucho el tema del budismo, porque también eso es muy interesante, ¿no? Son las raíces de la rueda de Sansara, no sé si conocéis, dicen la rueda de Sansara mueve las cresas que se llaman las raíces, que es la ignorancia, el deseo y la aversión. Y además de eso, los reinos mismos de la rueda de Sansara, que están representados a nivel psicológico por estas pasiones, ¿no? Que serían el orgullo, la envidia, el apego y la duda, la estupidez y la necedad, la avaricia y la posesividad, y el odio y la ira. Bueno, pues ahí tenemos unos cuantos más. ¿Sí? Bueno, en realidad hay muchos más, pero aquí no importa. Es que el conocimiento realmente, fijaos, el autoconocimiento es lo más sencillo del mundo. Lo que pasa es que es arduo. ¿Y qué quiere decir arduo? Arduo. Que nos vamos a tirar toda la vida para conocernos. Toda la vida. Pero es simple, es muy sencillo, es A, B, C, y de ahí no sales. Y cuando tú trabajas un ego, el siguiente es igual. Y además, hay una cosa muy ventajosa, es que lo que vas comprendiendo de un ego, por ejemplo, lo que comprendes en relación a la ira, te va a servir luego para trabajar, por ejemplo, la pereza. Porque has abierto capacidad de visión. Trabajar un ego es hacer desaparecer en tu interior estructura que está comiendo espacio para el alma, para la conciencia. Entonces, quitamos eso y liberamos espacio. Entonces, al liberar espacio, la conciencia se va abriendo más. Y si abrimos más la conciencia, vemos más y mejor. Entonces, se vuelve el trabajo interior más fácil. Eso no quiere decir que no sea arduo y que no cueste. Pero no es complicado para nada. Pero eso sí, tenemos que tener las cosas muy claritas y muy bien estructuradas, sobre todo al principio, en ese sistema para trabajar. Y luego, la naturalidad de esto. Bueno, pues con eso trabajamos fundamentalmente. El sistema. Eso es el contenido, ¿vale? Es decir, estamos hablando de varias cosas. Primero, ubicarme en el estado consciente. No nos preocupemos como el estado consciente, ya lo somos, ya está, ya lo somos. ¿De acuerdo? Y desde ahí, simplemente, ser, observar. ¿Vale? ¿Qué es lo que observamos? Los contenidos de la psique que van surgiendo. ¿Cuándo? Pues cuando surjan. Si no surgen, pues no lo observamos. No hace falta trabajar lo que no aparece. Pero si aparece, si yo estoy tan bien y de repente me empiezo a sentir mal, yo qué sé, porque tengo una envidia tremenda de cómo dar las clases Álvaro, pues claro, me estoy sintiendo mal, estoy pensando mal, estoy sintiendo mal y estoy actuando mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo observo, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer, observar eso. Ahora, ¿cómo es el sistema de autoconocimiento? Hemos hablado de quién trabaja,
nosotros como conciencia, qué es lo que se trabaja, qué es lo que se observa, en las estructuras psicológicas, las pasiones, los egos, como estamos llamando, egos, y ahora, ¿cómo trabajamos? Se habla de 4 fases, aunque pueda haber más fases, pero bueno. 4 fases fundamentales, no en el camino espiritual, sino en el trabajo con el ego. La primera es la autoobservación, no la observación, porque la observación tiene que ver con lo que es el recuerdo de sí, que eso es el estado consciente. Pero cuando yo estoy en estado consciente y de repente desaparece o pretende desaparecer porque surge en un estado psicológico, entonces tengo que aplicar la autoobservación. Observarme a mí mismo, observar esas estructuras. Entonces cuando observo pensamientos, emociones, instintos, qué estoy diciendo, etc. ¿Vale? Entonces la primera fase es autoobservación. Y si no hay autoobservación, no hay trabajo. Porque la siguiente es la comprensión de lo observado. Pero si nosotros no hemos observado nada, ¿qué vamos a comprender? Vamos a darle vueltas una y otra vez a los pensamientos que tenemos sobre el ego. Pero la autoobservación no es pensar sobre el ego. La autoobservación es ver el ego en funcionamiento. Y es muy diferente. Luego nosotros podemos tener un montón de ideas de cómo el ego, cómo funciona y tal, que lo hacemos a posteriori, es una observación a posteriori. Cuando ya me deja llevar por la ira, he gritado, me he enfadado, tal, luego se me pasa, digo, mira lo que he dicho, mira cómo he estado, qué he sentido y tal. Pero eso es una observación a posteriori que se llama. No es realmente una observación profunda, o que sirve realmente, ¿no? Nos sirve al principio. La observación que sirve realmente es la que hacemos in situ, en el momento, porque se produce lo que se llama la separación psicológica. Yo solamente puedo observar si no soy eso. ¿No? Es decir, me ubico o estoy ubicado en estado consciente y de repente surge esa tendencia, me doy cuenta de que surge la tendencia, porque es el darse cuenta. Al darse cuenta de que surge la tendencia, puedo observarla. Y estoy viendo cómo estoy aquí intentando escuchar y de repente el pensamiento, como una mosca. ¿Qué pasa? Es justo el ejemplo de la mosca como yo. Estás observando la luna o estás observando la charla y pasa una mosca. Y tú ves la mosca, es negra. Vale. Pasa otra vez la mosca, es gorda. Vale. Pasa la mosca, es pesada. Vale. Pero tú sigues escuchando la charla. ¿Pero qué hacemos nosotros? Pasa la mosca. Vamos con la mosca. Nos hemos olvidado de la charla, nos hemos olvidado de todo. Y eso es como funcionamos normalmente con el ego. Entonces hay que ubicarse en un estado de atención tal, de recuerdo de sí, no solamente esa atención, recuerdo de sí, saber lo que somos sin saber lo que somos. La paradoja del conocimiento. ¿No? Y desde ahí decir, vale, vaya mosca de encima, vaya mosca, vaya pensamientos que me están dando la lata, vaya emoción se me está poniendo aquí en el estómago o en el pleso cardíaco. Mira cómo me estoy poniendo. Vale, pues ya está, lo veo, incluso el pie. Lo observo, me doy cuenta, lo paro si es posible y ya está. Decía el profesor que por lo menos lo mínimo era no dejarse llevar por el acto, no hacer. Entonces puede estar por dentro rabiando, me daría un puñetazo de paquete a este tal que me está diciendo tal cosa. La emoción está ahí que bulle por dentro, está para arriba por abajo, es que me levanto y le doy o no, me levanto y le doy o no. Pero por lo menos no hacerlo. Si no lo haces, por lo menos puedes observar todo eso y puedes ver más allá. Lo interesante de ese tipo de observación ya no es observar el ego, sino observar lo que hay detrás del ego. Porque eso es lo que realmente es el conocimiento. ¿No? Es decir, los pensamientos, como observamos, pensamientos, ¿qué hay detrás de un pensamiento? Una convicción. Las emociones, ¿qué hay detrás de una emoción? Una adicción. Y los hábitos, ¿qué hay detrás de los actos, ¿qué hay detrás de cada acto? Un acto. ¿Vale? Vamos a ver. Decimos 4 fases. La autoobservación, la comprensión, que lo vamos a ver un poquito también hoy, y la valoración y eliminación, que esto ya son palabras mayores, ¿no? Un camino. La valoración es cuando ya uno ve claramente de una forma sin duda que uno es el espíritu y el ego es algo anómalo, que no lo queremos para nada, ¿no? Tiene que pasar muchísimo tiempo, muchas fases de comprensión para llegar a darnos cuenta de que un ego de este tipo que trabajamos no lo queremos para nada. Mientras tanto lo seguimos creyendo, aunque nos fastidie, aunque nos haga la vida imposible, estamos aferrados a él. Entonces eso ya corresponde a lo que hemos avanzado. Y la eliminación ni siquiera nos corresponde a nosotros. ¿Quién eliminaremos? El espíritu, la parte consciente, la parte más divina, podemos decir, del ser es cuando de alguna manera cercena esa realidad, esa estructura que nosotros hemos mantenido y querido y amado tanto tiempo.
Pero todo esto ya es algo que se hace mucho más adelante en el camino y que nadie nos enseña. Es algo que, con lo que nos vamos a encontrar conforme vayamos avanzando en el camino espiritual y en el trabajo sobre mismo. Pero lo que sí está a nuestro alcance y tenemos que hacerlo realmente es la autoobservación, por supuesto, base de todo, si no, no hay nada, aunque previamente es el recuerdo de sí, y la comprensión, que es aplicar el sistema, porque la comprensión también viene cuando viene. Nosotros aplicamos el sistema, meditamos, hacemos, y luego la comprensión vendrá en cualquier momento, de repente es como se abre, apertura. Quizá la palabra más interesante para hablar de la comprensión es apertura. De repente ya eres más a la vez que menos. Bien, vamos a hablar entonces de la comprensión. Vale, ¿qué comprendemos? Pues comprendemos el contenido de un ego. Nosotros observamos un ego, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, la gula, ¿vale? ¿Cómo piensa la gula? Ese pastel de chocolate, o hostilidades las 11 y pico, a ver si paramos un poquito, vamos a tomar las galletitas que hay ahí, el café está riquísimo, ya y cuando pensamos eso, ¿qué hace nuestra emoción? Nuestra emoción está aquí, pero de repente es como, uy, las galletas encima las danesas, por arriba, barriga que se expande, qué bien lo voy a pasar tomando una galleta de danesas. Cualquier cosa que nos guste, es como que nos inflamos. ¿Qué toca para comer? ¡Ay, jamón serrano! A mí no me gusta, no sé por qué lo he dicho. Brócoli, eso me gusta más. Bien, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues el instinto, claro, estamos aquí sentados, escuchando la charla, claro, no me puedo levantar todavía porque no hablo de la galleta, pero mi gula no lo entiende, y entonces, ¿qué pasa? Empieza a salivar. Recuerdo la galleta y empieza a salivar. Esa es la parte activa, la parte del acto, instintiva completamente en este caso. Es muy interesante porque la observación del instinto se da cuando no podemos hacer el acto. Si nosotros nos levantamos y cogemos una galleta, ya nos tomamos el instinto. Pero como que no puedo porque estoy aquí escuchando la clase, vamos a ver cómo mis papilas gustativas y el estómago empieza ahí a activarse. Antes estaba, pero como levantamos y comimos, ya no lo vimos. Por eso, para observar el instinto, es muy interesante la meditación, en una parte. Y por otro lado también, el no dejarnos llevar enseguida. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo lo he hecho, no lo he hecho nunca, pero bueno. Te pones la comida delante, algo que te gusta mucho, con hambre, vas a comer, pero coges el cubierto, pero no comes. Y te quedas ahí observando. Entonces ahí observas como tu instinto de la gula, no del hambre, porque ¿quién tiene hambre en esta sociedad? No tenemos hambre, tenemos gula. Pero el instinto está cogido de tal manera que los jugos gástricos activan igualmente. ¿Qué quiere decir gula? La necesidad de alimentarnos, de llenarnos fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, sí podemos tener alguna vez hambre, ¿no? Pero normalmente lo tenemos de gana de comer. Porque, a ver, nos han comido un bocadillo tremendo, un platazo tremendo y a las 2 horas ya estamos que nos caemos de hambre. Claro, porque nos acostumbrado al instinto. El instinto va a activar, a las 2 horas va a empezar a activarse. Y vamos a decir, uy, tengo hambre. No, tengo gula. Estructura psicológica. ¿Sí? Pero vamos, que no estoy diciendo que sea malo ni nada de eso. Estoy diciendo que lo tenemos. Ya está. El ego no es malo. Ojo, eso tampoco, porque entonces nos convertimos en el análisis de la lucha contra el ego. Ya estamos ahí. Si yo lucho contra el ego lo refuerzo. Lo convierto en un enemigo visible, cada vez más grande. Olvídate del ego. Verás cómo desaparece. Eso sí que va a hacer fastidiar al ego. Olvidarse de él. Yo no tengo nada, no tenemos nada contra lo que luchar. Somos nosotros y punto. Y cuando no lo seamos, lo vemos. Y lo observamos. Y luego intentamos comprenderlo si necesitamos comprender. Esa es otra. ¿Cómo sabemos que un ego me perjudica? Eso solamente lo puede saber la persona que lo trabaje. Yo puedo decir misa, puedo decir lo que yo quiera, pero cada uno de vosotros tiene que experimentar por sí mismo. Yo digo, el orgullo es chungo, el orgullo la verdad es que va muy mal, pero ¿cómo lo sabéis vosotros? Cuando sabéis vuestro propio orgullo. Y entonces veáis las consecuencias, si realmente os va a facilitar vuestra vida, si realmente os dificultan las relaciones con los demás, si realmente, etcétera, etcétera. Pero debe ser por propia autoobservación y no dar nada por hecho. Aquí decimos que hay que trabajar el ego, pero cada uno tiene que verlo si realmente es así o no. ¿Cómo sabemos eso? De la única forma, y aquí sí que no pongo que es nuestra forma de ver, ubicándose en el espíritu. No hay otra manera. Eso lo han dicho todas las tradiciones, todas las espiritualidades. Ser parte de lo que eres, ser el espíritu. Y desde ahí
ahí se resuelve todo. Siempre y cuando tengas un sistema lógico. Y práctico y en concreto. Bien, decimos, trabajamos en ello como es un conjunto de pensamiento, emoción y acto, entonces trabajamos a esos tres niveles. En orden, además, en el orden que aparece. No, y una cosa que aclarar también, que creo que me lo he pasado, pero bueno. El ego no solamente se confunde con el yo, no el ego, sino, aquí es otra confusión, las emociones. En la psicología oficial y en las terapias y todo esto, menos nosotros, que estamos nosotros al revés, pero bueno, lo explico para que se entienda. En casi todos lados, cuando se habla de emoción, se habla de lo que nosotros llamamos ego. ¿Vale? Entonces, cuando ellos trabajan emoción, están trabajando lo que nosotros trabajamos como ego. Es lo mismo. Porque ellos en la emoción trabajan la parte emocional, la parte de los pensamientos y todo. Y yo ahí encuentro una problemática. ¿Por qué? Porque no se distingue claramente de lo que es un pensamiento de lo que es una emoción. Y cuando no se distingue claramente es muy difícil de comprender. Por ejemplo, si una persona, si yo digo, ¿qué emoción viviste? No sé qué, y me dice la persona, sentí una emoción de tristeza. Claro, según nuestra terminología, nuestra forma de ver, una emoción de tristeza no existe. Lo que existe es un ego que se llama tristeza y que tiene forma de pensar, porque la tristeza piensa de una forma determinada, forma de sentir, porque esa tristeza la sentimos por aquí o por aquí o por aquí, el cuerpo concretamente, y forma de actuar, porque actuamos de una forma determinada. Si estamos tristes, estamos así, por ejemplo. Entonces es una estructura psicológica que toma todo eso, pensamiento, emoción y acto. Y no es una emoción solamente, es una estructura psicológica o ego. ¿Vale? Es una terminología, no estoy diciendo que la otra no sea válida, pero es como nosotros entendemos un poquito esto. Tomado del cristianismo esotérico ortodoxo. O sea, esto es antiguo, no es moderno. Bueno, lógicamente está actualizado. Bien, trabajamos a otro nivel. El primer nivel, pensamiento. No podemos trabajar una emoción si no trabajamos previamente el pensamiento. ¿Por qué? Lo que he comentado antes, si en algún momento tenéis alguna pregunta, cortáis en cualquier momento, no pasa nada. ¿Vale? Vale. ¿Cómo vamos de tiempo ahora? Bueno, se acabó antes, pues no hay tiempo para las jaletas. Bien, empezamos todo trabajo de observación, observamos, no se trata de que tenga que observar los pensamientos primero, la emoción primero, no, eso, la observación es la que es. A veces una observación no nos permite observar todo, y podemos ver solamente un pensamiento, pero la emoción no la capturamos, o al contrario, capturamos la emoción, pero el pensamiento no está. Esto suele suceder con algunas estructuras a veces, ¿no? O vemos una tendencia y no sabemos por qué estamos así, no somos capaces de sentir la emoción que hay aunada ni el pensamiento, pero siempre lo hay. Siempre lo hay. No hay un pensamiento que no tenga una emoción y que no tenga una tendencia a un acto. Eso va en conjunto. Pero no siempre somos capaces de observarlo. Luego, cuando vamos afinando nuestra capacidad de autoobservación, entonces sí, somos capaces de ver no solamente esos tres, pensamiento, emoción y acto. Ahí ya somos capaces incluso de distinguir pensamiento, emoción, instinto, movimiento y sexo como inteligencia sexual. No como sexualidad ni sexo, no. El sexo como inteligencia que abarca la totalidad de lo que somos. ¿Vale? Eso. Bien, entonces, cuando nosotros observamos lo que aparezca, y punto, hasta el punto que aparezca, y no podemos hacer nada. Pero luego, cuando vamos a trabajarlo, sí es importante empezar de esta manera. Primero, los pensamientos siempre. Y si nosotros cuando observamos no somos capaces de ver un pensamiento en esa emoción, hay que insistir en la observación. Porque no te puedes poner a trabajar la emoción solamente, de alguna manera lo único que puedes hacer es bajar la intensidad y poco más. ¿Por qué? Porque la emoción no piensa. La emoción es una sensación psicofísica que sentimos en el plexo cardíaco, el plexo solar y en el plexo cardíaco. Y ya está. Bueno, se extiende por todo el cuerpo, pero fundamentalmente en el plexo cardíaco y plexo solar. Y ya está. Entonces, definir la emoción con un pensamiento es equivocado. No se debe de hacer así, porque nos equivocamos. Pero bueno, ya hablamos de los pensamientos. ¿Por qué es importante trabajar primeramente el pensamiento? Porque, vamos a ver lo que pone, dice, pensamiento, capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Bueno, una definición que es válida como cualquier otra. Estas son definiciones de diccionario, no nuestra, de diccionario cualquiera que encuentres por internet o en un libro, ¿sí? Entonces está bien, no tenemos por qué decir nada. Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Vale, aceptable. Ahora, decimos que los pensamientos se fundamentan en convicciones. ¿Qué sería la convicción? Idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido.
Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que se piensa o siente. Y aquí es donde está la problemática. Porque realmente el pensamiento del ego, porque tenemos pensamientos que no son creencia ni nada, sino pensamientos coherentes. Como por ejemplo, yo qué sé, podemos decir, el café de esta sala está muy rico. Esto es un pensamiento, una idea, ya está, o cualquier otra cosa, ¿no? O los cuadros estos son preciosos. Y no hay nada, ni ego, ni nada. Pero cuando estamos hablando del ego, estamos hablando de que son pensamientos fijos, ¿no? Porque son, por ejemplo, una persona que es derrotista o que tiene baja autoestima, vamos a decirlo así, está siempre pensando, es que hago todo mal, y no va más allá. Se queda con esa frase, lo hago todo mal. Son pensamientos, a ver, esto es muy corto, normalmente hay un conjunto de pensamientos de ese tipo y de ahí no se sale, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen esos pensamientos? De convicciones. Las convicciones ya son creencias. Creencias que se han constituido de una forma, hay que poner religiosa, ética, política, vamos a olvidarnos de eso, que también puede ser, pero sobre todo de lo que hemos ido aprendiendo en nuestra vida, de los contenidos que también traemos y que amalgamando esas dos cosas creamos una forma de ser, de alguna manera, ¿sí? Decimos, el pensamiento, por lo tanto, es el convencimiento, la razón y justificación del ego. De esa manera, creemos que somos nuestros pensamientos. Creemos que somos los pensamientos. Y eso es un problema. Esto, por ejemplo, ayuda mucho a la meditación también. Cuando uno medita y observa los pensamientos y se apercibe a sí mismo desde una forma de pensar, de sentir o de ser diferente a la forma de pensar habitual, entonces se da cuenta de que los pensamientos no somos, sino que tenemos esos pensamientos, los hemos adquirido, los queremos, pero no somos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar los pensamientos en relación al ego, empezamos a darnos cuenta de eso. Y sobre todo, darse cuenta de que el pensamiento, cuando trabajamos un ego, es la razón misma del pensamiento. La justificación del ego, el convencimiento. Entonces, si yo estoy convencido de que lo que estoy diciendo es verdad, si yo estoy convencido de que en mi trabajo yo soy la persona más responsable y que gracias a mí el trabajo va para adelante, porque si no lo hago yo, los demás no se enteran, si yo estoy convencido de eso, ¿cómo voy a trabajar mi emoción cuando uno de las personas de mi compañero de trabajo me dicen algo y me hieren en el amor propio? No puedo trabajar. ¿Por qué? Porque yo sigo convencido de que yo tengo razón, de que yo hago muy bien las cosas. Porque es verdad, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, somos o creemos de nosotros que somos irresponsables. No. Todos creemos que somos responsables de nuestro trabajo, sea verdad o no, pero lo creemos. Pues eso ya sea. ¿Qué pasa cuando nos dicen, ¿qué responsable eres en tu trabajo? Decimos inmediatamente, no. Y a lo mejor no somos responsables en todo el trabajo, pero justo en eso, en lo que nos está diciendo el compañero, sí que nos sirve. Pero no somos capaces de admitirlo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que estoy en mi razón. Porque hay una característica del ego que dice lo siguiente, dice, el ego hace suyo el contenido de todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento yo sí he sido responsable. Pero como yo sé que en otras muchas cosas soy responsable, entonces justifico ese error con lo responsable que he sido en otras cosas. Y entonces continúo la discusión con la persona que me está declarando que soy responsable. Porque acudo a todo lo demás, no, yo realmente soy responsable. No, es que claro, bueno, a ver, ¿cómo iba a hacer mal eso? Justificando. Todo esto es mente. Justificamos y cogemos las razones, todo. Siempre que no nos demos cuenta de que la forma de pensar del ego es algo erróneo, es una forma de pensar equivocada, no vamos a poder trabajar nada más, no vamos a quedar solamente ahí. Entonces, la primera parte del trabajo es ahondar en los pensamientos. Si yo digo eso, no puedes decirme que he hecho mal esto porque soy una persona muy responsable. Vale, me quedo con eso. Me voy a meditación. Vale, ¿qué significa ser responsable? De hecho, soy responsable. Vamos a ver lo que significa, ¿no? Y entonces empiezas a hacer lo que yo llamo trabajo de campo. Estudio de investigación. ¿Cómo? ¿Cómo aquí? No. ¿Con qué? Por ejemplo, la etimología. El tema de la etimología es algo que nos ayuda muchísimo. Saber el significado real de las palabras. Porque decimos responsable y creemos que sabemos lo que significa. Segundo, vamos al significado. Por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene la palabra envidia? Y todos más o menos, cuando decimos envidia, todos más o menos sabemos lo que es. Pero si vamos al significado etimológico, envidia significa ver mal, mirar mal. Entonces, eso nos puede ayudar. Otro, ¿sabéis de dónde viene la palabra lujuria?
Si todos más o menos sabemos lo que es lujuria, pero ¿sabéis etimológicamente de dónde viene? La palabra lujuria viene de luxación, de luxar un hueso. La historia es muy chula, porque es que viene de, viene de la lucha romana, de cuando luchaban los luchadores, y cuando se pasaban de lucha y se deslocaban un brazo, se usaba algo, entonces la gente decía que no, que era muy exagerado, tal, y de ahí viene como el lujo y lujuria es lo mismo, ¿no? Lujo viene ahí del uso, de luxación, algo exagerado, algo fuera del lugar. Eso sería fuera del lugar, el lujo. Y de ahí derivado lujuria, algo fuera del lugar. Pero bueno, me gustaría aclararlo porque también vamos a entender. Pero bueno, ¿entendéis? Es decir, vamos buscando la etimología y de repente entendemos, vale, la lujuria no es estar ahí, no. La lujuria, perdón. La lujuria sería hacer algo fuera de lugar, fuera exagerado, ¿no? En este sentido. Pero bueno, cuando estudiamos, hacemos estudios, realmente las definiciones y el cómo se abre el abanico de poder entender esa realidad, la verdad es que libera muchísimo porque de repente es como que tú tienes una creencia de que eres esto y de repente dices, pues no es esto más concreto. Y cuando ya concretas más, entonces es mucho más fácil cambiar. Por ejemplo, pongo un ejemplo, siempre pongo el mismo porque no me acuerdo, fue el primer. Cuando yo soy una persona que me deja llevar mucho por la ira, no habitualmente, no una ira despampanante, vamos a decir así. Cuando me pongo. Además, me pongo seria. De hecho, tenía una amiga que decía que cuando estás seria creo que estás enfadada. Y digo, no, me das miedo. No pasa nada. Bien, pues trabajando la ira, empecé a trabajar la ira, vine a trabajar la ira, y no de manera. Hasta que entendí que una faceta de la ira, un tentáculo de la ira, esos que hay que trabajar, era la impaciencia. Impaciente soy un rato. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Trabajé la impaciencia y el nivel de ira descendió un montón. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir observando, viendo, trabajando no solamente la etimología, trabajando los significados, los sinónimos, los antónimos. Fijaos que en psicología no existen ni los antónimos ni los sinónimos. Bueno, los antónimos sí, pero los sinónimos no existen. Porque un sinónimo es una palabra que aparentemente significa lo mismo, pero no es verdad. Orgullo y lujuria, los buscas y son sinónimos. Orgullo y lujuria, pues no. Perdón, orgullo y lujuria no. Orgullo y soberbia. Gracias. Pues sí. Se busca así y son como sinónimos, pero no es lo mismo. La soberbia es una forma en cómo el orgullo se manifiesta. Entonces, la soberbia se puede trabajar. El orgullo no se puede trabajar en general. ¿Por qué? Porque abarca tal abanico de posibilidades inmensa. La vanidad es orgullo, la timidez es orgullo, la depresión no. El erotismo es orgullo, la soberbia, la altanería, todos esos son orgullo. Entonces, el orgullo es el ego, que sería como la cabeza de ese pulpo con múltiples tentáculos. ¿Vale? Entonces, cuando se trabaja un tentáculo, el nivel de manifestación de ese estado es la ira, en mi caso, la impaciencia, al trabajar la impaciencia y ubicar estados de mayor paciencia o serenidad, bajo el nivel de ira. ¿Por qué? Porque la ira es lo opuesto a la serenidad. La serenidad es el valor, no la paz o la tranquilidad, la serenidad es lo opuesto. Entonces, esa es otra cosa importante también. A nivel de pensamientos, a nivel de pensamiento trabajamos también con los opuestos. La ira, la serenidad. El orgullo, la humildad. Pero ojo, no desde esas definiciones que nos encontramos normalmente en los diccionarios, que son definiciones que dijimos ayer, que no, eso no es humildad. Voy a decir simplemente cómo definimos nosotros tanto el orgullo como la humildad. Con muy pocas palabras, habría muchísimo que hablar porque, por ejemplo, en nuestros cursos tenemos temas completos relacionados con cada uno de esos, ¿no? El orgullo para nosotros, para la tecnología, el sistema es toda idea o concepto que uno tenga de sí mismo. Ya está. No es creerse mejor que nadie. No es destacar, no. Es toda idea o concepto que uno tenga de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno es lo que es, no tiene ninguna idea ni concepto de sí mismo, es lo que es. Entonces, toda idea que uno tenga es una idea que se hace a sí mismo, que se construye a sí mismo, porque no sabe lo que es, porque no se ubica en lo real. Entonces, es una construcción. Entonces, eso es el orgullo, que es orgullo y lujuria, solemos decir que son padre y madre de todos los demás. ¿Qué sería la humildad? La humildad sería ubicarse en el estado consciente. Saber lo que uno es, sin tener por qué saberlo ni explicarlo. Ser lo que uno es, eso es la plena humildad. Ya está, no hay más. No hay que encogerse, tendría orgullo suizo.
Todo esto son formas. La altanería sí sería una forma del orgullo, pero no todo el mundo es altanero. Y todos tenemos orgullo. Todos los que estamos aquí tenemos los 7 principales, lamentablemente. Todos. Aunque creamos que no. Los tenemos. Porque fijaos, voy a decir también con muy pocas palabras que había que matizar mucho. La lujuria. ¿Qué sería la lujuria? No, yo lujuria no soy, porque yo el sexo como que no. La lujuria no tiene que ver solamente con el sexo. La lujuria tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las relaciones. Por lo tanto, ¿qué es lujuria? No saber relacionarnos correctamente. Es decir, es lo contrario al amor. El amor es la comunicación, la unión. Por lo tanto, sentirnos separados ya es lujuria. Prácticamente como he dicho. Entonces, si lo vemos de esa forma, vamos entendiendo que realmente para poder trascender todas esas estructuras hay que trabajar siempre desde lo espiritual. Siempre desde la ubicación en lo real, que hay que trascender. Si no, no hay manera. Si no, lo que hacemos es volvernos súper listos y súper inteligentes en relación a la psicología. Yo he conocido mucha gente que ha dado vueltas con la psicología, la verdad. Y he conocido mucha gente que ha llevado años, por ejemplo, en psicoanálisis, y saben muchísimo de su psicología, de muchísimas, se dan mil vueltas, pero siguen igual de infelices. Siguen igual de esclavos de sus propios pensamientos y de sus propias estructuras. Pero no se trata de eso. No se trata de saber mucho. Yo no sé cómo yo soy. A mí no me podéis preguntar eso. ¿Qué he hecho yo en mi vida? Bueno, he dado cursos. Pero lo que sí sé es que soy más feliz y más libre. Es como soy ahora. No hace falta más. Hay que saber tanto si soy igual de infeliz. Entonces, por eso, tan importante, todo trabajo que hagamos sea desde lo que realmente somos, desde el espíritu y no desde cualquier otro estado. Se dice de que en estos entornos, en los entornos espirituales, del conocimiento, se crea el ego del trabajo interno, del trabajo interior. Y eso es lo que tenemos que evitar. Es decir, un ego que se hace cargo de cómo yo tengo que trabajar y cómo yo tengo que ser. Y vamos a tolerarnos con eso. Porque yo soy muy espiritual. No nos decimos esto, ni lo decimos a los demás, pero lo tenemos asumido como una convicción. Y eso precisamente es lo que impide que realmente el camino espiritual se dé. Porque tú ya sabes lo que es. En realidad aquí estamos siempre en el no, realmente. Estamos siempre en el desconocimiento de absolutamente todo. Pero ¿cómo vamos a conocer lo real? Lo real se es, no se conoce. Bien, entonces, la separación psicológica es lo que he dicho. Cuando nos ubica en la atención, en el recuerdo de sí, en la autoconsciencia, entonces ver todos los contenidos como algo separado, no externo, porque somos nosotros igualmente, pero como algo lo suficientemente definido y separado para poder observar. ¿De acuerdo? Después de los pensamientos, las emociones. Cuando yo trabajo una estructura de ego, ¿no? Los pensamientos ya no me convencen, no quiere decir que desaparezcan, van a estar, pero yo ya no me los creo. Cuando me dicen, ¿qué responsable has sido? Me va a salir mi mente, mi amor propio, que es una estructura psicológica, es un tentáculo del orgullo, ¿no? El amor propio va a decir, ¿tú quién eres para decirme a mí que he hecho mal el trabajo? Ese pensamiento va a salir, pero en vez de sacarlo, me hago consciente y no me lo creo, digo, ya está aquí mi orgullo, no digo esto tampoco, pero me hago consciente, ¿no? Ya está aquí el orgullo diciendo que, a ver quién es este, ¿no? Para decirme que he hecho bien mi trabajo o mal mi trabajo. No lo hago, simplemente observo la tendencia. Pero si yo observo la tendencia y no me creo el pensamiento, no voy a entrar al trapo de la persona, no voy a discutir con ella, porque yo no me creo mis pensamientos. Vale, la persona ha dicho que lo ha hecho mal. Puede ser que yo lo haya hecho mal, bueno, pues lo admito. Puede ser que no lo haya hecho mal y la persona esté equivocada, pues se lo digo tranquilamente. Pero no me pongo, ¿y tú quién eres para tal? No, cuando decimos eso es que no estoy. Pero bueno, si estoy ahí, el pensamiento no desaparece en principio, pero no tiene fuerza, no nos convence, ya ha dejado de ser una convicción. Es solamente un pensamiento, no una convicción. Entonces yo soy libre de ese pensamiento. ¿Qué pasa? Cuando yo soy libre de ese pensamiento, entonces es cuando puedo observar claramente y comprender la emoción. Porque antes es imposible, antes estoy convencida, ¿cómo voy a poder observar nada si yo me creo eso? Pero si yo no me lo creo, empiezo a verlo como separado. Esto es un pensamiento que está ahí, yo soy yo, y ese es ese pensamiento. ¿Vale? ¿Qué más hay? Entonces puedo observar las emociones. Y las emociones se observan fundamentalmente preso cardíaco, preso solar. Moviéndose para arriba y para abajo, la que tú quieras, pero a ver, se pueden expandir también la zona yugular, la garganta, puede coger la máquina para decir todo el cuerpo, ¿no? Pero fundamentalmente se observa en estas dos zonas. Bien. ¿Qué es una emoción? Esto es quizás lo más difícil de explicar, pero porque queremos explicarlo con pensamiento y queremos ir más allá, ¿no? Y es muy sencilla la emoción. La emoción simplemente es una sensación.
sensación psicofísica. Hay una parte que es física y una parte que es psicológica, ¿vale? Y decimos, ¿qué parte psicológica? La emoción. Eso, ¿sí? ¿Y cómo la definimos? Pues claro, hay que trabajarla y de comprenderla. Pues no con pensamientos. Se definen entre lo físico y lo negativo. Es decir, cuando decimos esto, las emociones se describen como sensaciones aparentemente físicas que evocan imágenes o analogías. Las describimos como algo físico. Vuelco del estómago, encogimiento del pecho, se me cierra la garganta. No es una emoción. O sea, perdón, no es literal, es una emoción. ¿Por qué no es literal? Porque imaginaos que yo ahora mismo, yo qué sé, con el nerviosismo que tengo, el nerviosismo que tengo con la clase y tal, pues se me está encogiendo el estómago, me ha dado un vuelco el estómago cuando ha empezado a llegar la gente, ¡pum!, el estómago ha dado un vuelco. A ver, si el estómago me hubiese dado un vuelco, estaría en urgencias. Porque si te da un vuelco el estómago de verdad, te mueres. Entonces, y sin embargo, popularmente expresamos eso. La sabiduría popular en este sentido tiene mucho más, acierta mucho más que todas esas definiciones, no sé. Que realmente yo lo que he visto por ahí es que cuando se describe una emoción, lo que se está describiendo es un pensamiento. No una emoción. Pero la emoción no es algo que tenga que ver con el pensamiento. Es algo, preso solar, preso cardíaco. Y podemos decir, se me ha cerrado la garganta, se me ha cogido el pecho, etcétera. Todo esto y muchos otros dichos que tenemos. Y ya está, no hay más. No hay más que averiguar de la emoción. Solamente eso, observamos esa sensación. Y luego, ¿cómo la trabajamos? Dice, la emoción es el llenado, el auténtico por qué. Ojo, cuando nosotros mantenemos la razón de algo, por ejemplo, en una discusión de amor propio, ¿no? ¿Por qué quiero yo tener la razón? ¿Por tener la razón? No, eso da igual, no es que yo quiera tener la razón. Es que si yo tengo la razón, mi emoción se llena, es decir, mi experiencia es un llenado emocional. El auténtico por qué que busco es eso, porque estamos enganchados, somos adictos a las emociones que producen esos estados psicológicos. Entonces, no es que yo quiera tener razón porque soy mejor que nadie, es que quiero tener razón porque me siento bien. Aunque me sienta mal, porque no busco sentirme bien o mal, lo que busco es sensación intensa. ¿Por qué las personas se enganchan a las discusiones? Pues nos enganchamos a las discusiones, lo pasamos muy mal, pero seguimos enganchados. ¿Por qué? Porque es muy intensa la emoción. Y estamos buscando la sensación de vivir. Ese llenado, cuando estamos en esa emoción y nos hemos enganchado, es lo que da el sentido a nuestra vida. Si no vivimos eso, es como si estuviésemos medio vacíos. No hemos vuelto con las emociones como la gente que se engancha a los deportes de riesgo, que se tiran de sitios tremendos, ¿sabéis, no? Las emociones están, o de las montañas rusas. La emoción es tan intensa que luego en su día a día son infelices, porque las emociones sutiles ya no las perciben. Pues se han acostumbrado a una intensidad de emoción tan alta que ya lo demás no lo perciben. Pues como el ego pasa más o menos lo mismo. Estamos acostumbrados a las emociones del ego en más o menos intensidad, de tal manera que ya no somos capaces de apercibir a nosotros de una emoción que no tenga que ver con el ego. Y es lamentable, porque hay emociones desde el arte, desde las relaciones con los demás, que son totalmente coherentes, las vivimos igualmente, pero lo que nos engancha es el ego, no porque sea mejor, sino porque es más intenso. Entonces, por eso hay una frase tradicional que dice: somos capaces de renunciar a absolutamente todo menos a nuestro sufrimiento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una emoción mucho más intensa que el placer. Claro, implica mucho más. Porque ahí añadimos mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Nos engancha la intensidad, no el tipo de emoción, sino la intensidad. Entonces, ¿cómo trabajamos todo esto? Decimos que con pensamiento no. Hay formas de trabajar. Una es la observación, por ejemplo, por supuesto, de lo que sería pleso cardíaco y pleso solar, observar todo esto. Pero es muy interesante porque ¿dónde se ubica en nosotros la respiración? Pleso cardíaco, pleso solar. Es decir, la respiración completa es clavicular, torácica y abdominal. Por lo tanto, ¿dónde es la respiración? Donde se manifiestan las emociones. Entonces, el conocimiento un poquito, o el control, no me gusta la palabra, pero bueno, el conocimiento de cómo respiramos, el aprender a respirar correctamente, con la respiración completa o la respiración abdominal, hacer pranayamas, todo ese tipo de ejercicios hacen que cuando la emoción en un momento determinado salta de forma intensa, hacer cualquier tipo de ejercicio nos ayuda a bajar la intensidad de emoción, ¿vale? Pero esto es para bajar la intensidad, que nos sirve un poquito
Sobre todo sirve si hemos trabajado previamente los pensamientos. Si previamente no hemos trabajado los pensamientos y hacemos esto, también nos sirve. Pero al día siguiente vamos a tener lo mismo. Porque el pensamiento está igual, el convencimiento está igual. Entonces, es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, no sirve la herramienta. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar primero el pensamiento y luego esto. ¿Qué más? ¿Qué observamos? Bueno, observamos la intensidad, la frecuencia, la profundidad. Y esto quizás es lo más importante. Aquí el trabajo con los opuestos. De una forma muy diferente al trabajo con los opuestos con los pensamientos. El pensamiento está claro. Un concepto, el concepto contrario. En las emociones no. La emoción es una emoción, la emoción contraria. Está clarísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la emoción superior. ¿Qué es la emoción superior? Por donde hemos empezado. Así que encima es facilísimo. Hemos empezado ubicándonos en el estado consciente. Entonces, no perdamos el estado consciente en ningún momento. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una práctica de trabajo interno, una práctica de meditación, y queremos observar los actos, por ejemplo, un estado de ira, que en un momento determinado dice y pego un puñetazo a una silla, por ejemplo, ¿no? Pues ya esto lo estoy recordando y lo estoy observando, pero yo no me levanto en la meditación y le doy un puñetazo a la silla para observarla, ya lo estoy recordando. Pues tenemos que hacer lo mismo con la emoción y con los pensamientos. Es recordar, no dejarnos llevar otra vez por ello. Entonces, ¿por qué es recordar? Porque estamos ubicados en el estado ser, en el estado de emoción superior. Por eso digo que realmente luego no se puede trabajar, y esto yo lo siento, hay muchas visiones y tal, pero la experiencia que tengo de muchos años trabajando, no conmigo, sino con mucha gente y tal, es que si no tienes una claridad y un anhelo real a nivel espiritual, serio, y te aprendes a ubicar y tienes experiencia en lo consciente, no le vas a dar ni un palo, nada, porque no hay manera. El ego solamente se trasciende de lo que está por encima. Somos, según el cristianismo o según varias tradiciones, bueno, el hinduismo también, cuerpo, alma y espíritu. Pero lo primero es el espíritu, un espíritu que deviene a la manifestación con unas formas de manifestarse, que es el alma, y con una forma de concretarse físicamente, que es el cuerpo. Pero decimos, psicosomatizamos, es decir, la psiquis influye en el cuerpo. ¿Sí? Pues lo mismo, el espíritu influye en la psiquis. Entonces, si yo me ubico en el espíritu, entonces podría influir en los cambios en la psicología. Pero desde la psicología no podemos trabajar la psicología. Tenemos que ponernos arriba, por encima. Aquello que lo abarca. Porque si no, estamos fuera. Estamos dentro. No, también dentro. Dentro del hoyo. Desde el hoyo, lo único que se ve es el hoyo. Hay que salirse del hoyo para ver lo que es el hoyo. Bien, entonces por eso decimos la emoción superior. Y porque no somos tontos. Yo no voy a abandonar una emoción de ira o una emoción de depresión porque sí, porque estoy acostumbrado a ella. Soy adicto y además me resulta fruicioso. Esto no sé. Que me da placer, ¿sí? Aunque no sea exactamente así, aunque tengo educador, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo voy a abandonar? Estoy bien con eso. Claro, solamente lo podemos abandonar cuando he experimentado algo mejor. Si a mí me dan a probar un jamón serrano de estos de supermercado que parece medio plástico y luego me dan un jamón serrano de pata negra de estos de mi tierra, de Extremadura ahí, de bueno y tal, pues claro, dice, anda, quítale ya el de plástico. Bueno, lo que quiero ese. Bueno, pero si no tengo otro, si yo solamente tengo el plástico, digo, pues qué bien está esto. Pero si me dan el otro, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que irse a por el jamón bueno. Claro. Hay que irse al estado consciente, a estados de plenitud, a estados de emoción superior donde uno se conecta con lo mística, con lo real. Y cuando uno experimenta eso con meditación, no hace falta la meditación, podemos hacer un trabajo interno serio, aunque no meditemos mucho. Pero lo que sí es importante es experimentarnos a nosotros desde el estado consciente, desde un estado de plenitud. Porque es eso lo que somos. Entonces, cuando nosotros ya nos hemos conocido a nosotros o experimentado en un instante tal y como somos, ¿para qué vamos a querer seguir pasando mal? Deja de importarnos. Y entonces es como una sustitución muy natural que se va haciendo. De repente, la emoción superior, la emoción consciente, el estado consciente, va abarcando más realidad de mi interior y por lo tanto más realidad de mi vida, y los estados emocionales del ego cada vez van a menos. Siempre y cuando, digo, hayamos hecho el trabajo previo de pensamiento, porque si seguimos convencidos, no tenemos. ¿Sí? Se va entendiendo, ¿no? Pues esta es una forma
Dice, un alimento superior, emoción consciente, ayuda a abandonar un alimento inferior, emoción menor. No desenganchamos por elección de algo mejor, porque tontos no somos. Y por último, los actos. Los actos son hábitos. Estos, por ejemplo, se explica muy bien como el tabaco. Si habéis sido fumadores y lo habéis dejado, es muy fácil. Es decir, el tabaco, tú estabas convencido, ¿por qué empezamos a fumar todos? Más o menos. Pues porque me gustaba, porque me parecía genial, por lo menos en mi época, genial el hacer una colocación los demás, los amigos, tal, y era como socialmente estaba bien visto estar a una cora ahí fumando. Ahora, luego ya no. Fijaos que en relación al tabaco, en la parte del pensamiento ya no convence. ¿Por qué? Porque ya muchísima información de que el tabaco es malo, los médicos en todos lados, tabaco malo, malo, malo. Entonces, estamos fumando pero no estamos tranquilos del todo. Antes sí, antes era asociado. Pero ahora ya no. Ahora la parte del pensamiento ya lo han hecho por nosotros. Genial, ahí no tenemos que trabajar. Es malo, punto, no lo queremos. Pero la parte de la emoción no, porque la parte de la emoción todavía está, nos llena. Cuando hagamos una calada, nos llena emocionalmente, ¿sí? Pero imaginaos que una persona quiere abandonar el tabaco porque le perjudica, y entonces ya, cuando lo ha abandonado varias veces y tal, vuelve a coger, pero ahora cuando toma la calada, ya no le llena igual. Es como que hay cierto malestar, que no es lo mismo que antes, ya no te llena, ¿sí? Entonces dice, bueno, pues lo voy a dejar. Pero de repente se va a tomar un café con las amigas, ¿y qué pasa? Te acuerdas del hábito que tenías de cada vez que te tomabas un café, te encendías un cigarro. Y empiezas con la mano, el boli, no sé qué, tal. ¿Qué pasa? El hábito todavía continúa. Entonces, hay que trabajar eso. La buena noticia es que el hábito del ego, de cualquier ego, se va trabajando a la par que trabajamos los pensamientos y las emociones. ¿Por qué? Porque todo es acto, todo es voluntad. Es decir, dentro de lo que es un pensamiento hay una voluntad de pensar algo. Una emoción es una voluntad de sentir algo. Y un acto es la voluntad de hacer algo. Por lo tanto, la voluntad se trabaja a los tres niveles. Entonces, al final sí que hay que ahondar en la voluntad y es lo mismo realmente. Bueno, no le digo esto. La voluntad de la inteligencia, el acto de pensar, sentir, todos actos, acción, voluntad. Vale, fijaos. Los egos, hay una forma de decir, el ego es el obstinado, el RQR, el venga, ¿vale? Es decir, es cansino. Nos cuesta mucho trabajo trabajarlo porque pensamos que vamos a trabajar y otra vez. Bueno, pues nosotros, para poder trabajar el ego, tenemos que volvernos más cansinos que el ego, más pesados que el ego, y potenciar. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida totalmente volcados a lo externo, con una personalidad volcada al externo, al trabajo, a las cosas que hay que hacer en el día a día, la familia, y de vez en cuando salen los egos y eso es lo que hemos hecho. Y no hemos potenciado absolutamente nada o casi nada la parte espiritual, la dimensión espiritual del ser humano. Entonces la tenemos anquilosada, no está prácticamente. Entonces, ¿cómo se trabaja la voluntad? Pues trabajando literalmente cada vez más el camino espiritual. Mientras más nos centremos en el camino espiritual, sin necesidad de abandonar nada, porque el camino espiritual, vuelvo a decir, es la naturalidad, es el estado ser, el estado autoconsciente. ¿Qué más me da si estoy haciendo cualquier cosa si se trata de ser? Entonces, pero mientras más nos ubiquemos en el estado ser, más se agranda nuestra voluntad y nuestra tendencia y nuestro hábito de ubicarnos en lo consciente. Entonces, si estamos habituados a ubicarnos en lo consciente, le estamos quitando también terreno al hábito del ego. Entonces, es esa forma de trabajarlo también. Y la meditación también es buena. O también, por ejemplo, los deportes. Algo que hagamos con el cuerpo también viene bien para trabajar la voluntad. Como he dicho antes, si estamos aquí escuchando una charla, no podemos irnos a coger una galleta. Entonces, ahí estamos creando voluntad consciente. Porque nosotros conscientemente decidimos estar aquí voluntariamente sentados sin levantarnos a la primera apetencia del ego. Es como, por ejemplo, cuando vamos a una sala de meditación con muchas personas. Estamos meditando y durante el tiempo que dura la meditación estamos meditando. Y aunque nos entre ganas de hacer pis, o ganas de rascarnos la nariz, o ganas de levantarnos, pues nos quedamos porque no hemos comprometido a hacer eso. Trabajamos voluntad consciente. ¿Qué pasa si hacemos una meditación solos en casa? A los 10 minutos, uy, tengo ganas de hacer pis, voy a hacer pis. Vuelvo. Ay, bueno, ahora ya sí, ahora sí. Venga. Pues he apagado el horno. Voy a apagarlo. Y no hacemos nada.
A los 10 minutos es como, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo? Y lo levantamos. ¿Por qué? Porque no tenemos voluntad. Entonces, la voluntad consciente se va desarrollando cuando hacemos cosas en común, también, por ejemplo, la meditación, el trabajo de cada día. ¿Quién quería el trabajo todos los días, 8 horas? Bueno, pues ya quedamos, pero no nos queda otra. Bueno, pues se va creando cierta voluntad consciente, ¿no? Entonces, con el camino espiritual es exactamente lo mismo. Utilizamos la meditación y sobre todo en lo que se llama, fijaos, aquí pone, esto. Los entornos negentrópicos. ¿Qué significa negentrópico? Lo que niega la entropía. ¿La entropía qué es? Es la igualación de todas las cosas por el mínimo esfuerzo. Algo muy sencillo. Tú para limpiar esta habitación y ordenarla tienes que implicar un esfuerzo, tienes que limpiarla. Pero para llenarse de polvo, ¿qué hay que hacer? Nada, se hace solo. Pues es la entropía, todo tiende al descenso. ¿Vale? Pues lo mismo pasa psicológicamente. La manifestación de la realidad es descendente, todo se manifiesta de forma descendente. Entonces, el ego en nosotros forma parte de la voluntad del absoluto, la voluntad de la divinidad, va para abajo, entonces dejarse ya por el ego, nos hemos acostumbrado y pues es muy natural. Entonces, nosotros ahora tenemos que hacer lo contrario, darle la vuelta a esa entropía y buscar tendencias, formas que son naturales a la conciencia, pero no al día a día. Entonces, por ejemplo, no es muy natural venir un sábado por la mañana a las 10 de la mañana a una charla de este tipo de cosas. De hecho, mira qué poquitos somos. Porque muy natural no es. Lo natural es dar una vuelta al rastro o donde sea, topar con toda la cantidad de cosas que hay aquí en Madrid o a cosas más divertidas, más fáciles. Sin embargo, ahí estamos. Pues esto es un acto de voluntad consciente que va creando espacio negentrópico. Esto es un entorno negentrópico ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo que se tiende es a ubicar lo consciente, no la dejadez o la dominación. Entonces, eso hay que buscar los hábitos conscientes o negentrópicos. Porque el hábito no tiene nada negativo, a no ser que sea un hábito negativo. Claro. Es decir, es un hábito ducharse, o debería ser. ¿No? Un hábito ducharse, o bañarse. Y entonces, es muy bueno. Un hábito comer, no que sea bueno, es que es necesario. Pero, por ejemplo, hay otros hábitos que no. Cualquier hábito del ego es ego, y por lo tanto, el hábito de enfadarse en el momento que te dicen, oye, ¿te has enterado de esto? Pues claro que me he enterado. Cuento de que no. O el hábito de no levantarse a la hora de levantarse porque se apaga mal el despertador y no venga un poquito más y llega siempre tarde. Pues tampoco no es que sea muy grave, pero tampoco nos ayuda mucho. O el hábito de desear lo que tienen los demás, o de pensar mal del otro, o de desconfiar, o de pensar mal de nosotros mismos, tirándonos siempre para abajo. ¿De qué estas cosas? Entonces esos son hábitos. Tienen forma de pensar, forma de sentir, forma de actuar. Y tenemos que ir cortando progresivamente todo eso. Pero vuelvo a decir, esto es un sistema que hay que conocerlo, pero solamente hay que aplicarlo de forma natural en relación a lo que es un camino espiritual. Si no se convierte en una técnica, y una técnica así de, venga, vamos a aplicar la técnica, que no es algo mucho más sencillo. Conocer, como decíamos, el ejemplo del fontanero. Hay que conocerlo y cuando haga falta, pues se utiliza. Y cuando no, bueno. ¿Por qué? Porque solo desde el espíritu es posible comprender y trascender los egos y resolver la paradoja de la imposibilidad del autoconocimiento. Porque si no te ubicas en lo que ya eres, no podrás saber lo que eres. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Papá? Hablaste básicamente de que el enfoque que le has dado ha sido el cristianismo y el budismo, ¿no? Bueno, has el hermetismo... cogido dos doctrinas, digamos, y las has utilizado para... No, pero he cogido dos doctrinas para nombrar a los egos, pero sí, hay mucho más. Vale, porque hablaste acerca del pulpo, pues, y la cabeza del pulpo y los brazos. Pero digamos, entonces, como dijiste, cuando aparece el ego, hay que observarlo, ¿cierto? Como la meditación, viene al pensamiento, lo observas, pues sí, lo miras y lo dejas pasar. Exacto, sí. También dijiste de que hay una eliminación del ego, pero por parte del espíritu, ¿se me equivoco? Sí, pero esto no lo explicaba para nada todavía, porque esa es la cuarta fase. Es decir, cuando uno observa y comprende todo lo observado,
llega un punto en el que se produce una separación, que no es la separación psicológica, sino una separación de lo que es uno, porque está ubicado de una forma cada vez más real y potente, ¿no? En lo que es el espíritu. Entonces puede ver el ego como lo que realmente es, como una estructura. Mientras tanto, lo vemos como parte de nosotros. Claro, porque muchas veces los gurús hablan acerca de destruir el ego, ¿no? Sí, bueno, Hay sí, que lo digo, destruirlo, ¿no? ¿Y qué piensas acerca de domarlo? O sea, agarrar como que el toro por las astas cuando aparece, ¿no? No puedes ¿Qué piensas sobre eso? Que es una forma errónea. Esto es lo que yo decía, agarrar el toro por las astas es lo que se ha pretendido mucho tiempo de decir, va a volver a trabajar en lo venga, que voy a trabajar en lo... Y te ponías ahí durante una semana... también como que de alguna manera crece y se vuelve más fuerte, claro, más violento. Entonces claro, como que va creando un monstruo poco a poco. Exactamente. Ya. Entonces haces una guerra y no hay ninguna guerra. El camino del autoconocimiento es el camino de la no guerra. Vale. Uno está en lo que es realmente, entonces de forma natural va surgiendo. Y además así se desarrolla lo que se llama en la tradición la particularidad de cada cual. Porque no todos lo vamos a hacer igual. Uno empieza de una manera, otro empieza, pero por ejemplo yo llevo en esto el tiempo y me acuerdo cuando estábamos en un grupo y decidimos todos trabajar el orgullo. Como trabajo en común. La que se dio. Fue tremenda, tremenda. No, pero fue tremenda a nivel mal. Vale. Nos pusimos a trabajar todo el orgullo. ¿Qué pasa cuando tú te pones a trabajar el orgullo por decisión propia? Porque todo error. Venga, vamos a trabajar. ¿Qué pasa? Que sale el orgullo, claro. Lo estás potenciando para que salga. ¿Qué pasa? Claro, nos dejamos llevar todos por el orgullo y el grupo desaparece. Entonces, es que eso no solamente una vez, esto lo he visto yo varias veces en varios centros, en varios lugares. Entonces, no se trata de eso. Decía, ¿qué es lo que dice hace un momento? En relación a esto. Ah, sí, importantísimo. Nosotros te lo decía, nosotros tenemos que tener un sistema, saber cómo trabajar con el ego. Pero nunca podemos decidir nosotros por decisión personal, ahora voy a trabajar esto. De esto yo he escuchado en los grupos que estábamos cuando yo empezaba, decir, mira, vamos a trabajar el miedo y para ello nos vamos a ir a pasar una noche al cementerio. Literal. Y encima algunos lo hicieron. ¿Qué vas a trabajar? Nada, trabajar la tontería, no vas a trabajar. Con otra cosa. A ver, que no, es que nosotros ya somos lo que somos. Pues tú fíjate no querer. Y ahora tú vas por la vida y de repente surge el miedo por una circunstancia. Pues eso es lo que tienes que trabajar. No vas a decir, no, mira, a ver, yo he pasado un día terrible de miedo, pero yo quiero trabajar la gula. No, hombre, no. Tú tienes que trabajar lo que tú has vivido, porque es tu vida lo que trabajas, tu realidad, y no un sistema que tú has creado. Entonces, nosotros no decidimos nunca qué trabajamos. Trabajamos lo que la vida decide para nosotros. Y ahora, aquí, por ejemplo, pues, ¿qué puedo trabajar? Pues como no sabes trabajar la vanidad, ¿por qué? Porque estoy aquí en un escenario, me estáis escuchando, estoy expuesta, ¿qué va a surgir? La vanidad, no me va a surgir aquí la pereza. Entonces, ¿qué tendré que observar? La vanidad sí surge. Pues eso es el trabajo. Ahí entra lo que dijiste acerca de manejar los hábitos. O sea, Ajá. ¿no? Entra. Sí. Bueno, pero en este sentido es la observación en este caso. Es observar, cuando uno va trabajando con el tiempo, lógicamente uno se va haciendo una visión general de cuáles son sus tendencias más habituales, cuáles son los egos que más surgen, ¿no? Okay. Entonces, aunque tenemos esos 7 principales de la tradición cristiana, ¿no? Que sí que los tenemos todos y algunos más, porque el miedo también participa con tener miedo, entre otros. Cuando uno va trabajando, lleva un tiempo y así sabemos cuáles son los que salen muy habitualmente en el día a día y los que no. Entonces uno ya sabe. Entonces, cuando sabes que salen, ya estás consciente, ya sabes lo que va a pasar. Y, lógicamente, con el trabajo previo ya no salen de la misma manera, van cambiando. Hay cosas que ya no están, pero bueno, el hábito está ahí, sí, hay esa tendencia siempre. Las formas de cada uno, cada persona es una forma de ser, y hay personas donde se potencia mucho el derrotismo, hay personas en las que se potencia la vanidad. Por ejemplo, las personas que estamos expuestas habitualmente, la vanidad es algo, de hecho yo esto lo he visto, en entornos donde todos los que están cara a seguidores o público, hay mucho, ¿no? Pero de siempre. Hay un peligro muy grande de vanidad y de autoimportancia, de amor, de orgullo, que luego se pasa al narcisismo. Son escalones. Narcisismo, y lo peor de todo es que lo que yo he visto ya es yo llamo mitomanía, pero ahora se llama megalomanía. Pero a mí me gusta más mitomanía, porque uno se crea un mito. Y en los entornos espirituales eso es súper fácil. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos. Podemos tener experiencias extraordinarias, maravillosas,
Te pueden decir en los mundos internos que eres el ser, no sé qué, el ángel, no sé cuándo, te dan un nombre, no sé qué, sagrado, de todo, te pueden decir de todo. Y puede ser real, claro que sí, pero ¿de qué parte de ti? Y eso es lo que no se entiende. No eres tú el que tiene todas esas iniciaciones y tal, sino tu propio ser, tu realidad consciente, espiritual. Pero tú sigues siendo una persona con una personalidad y con un montón de egos. Entonces, si tú no te trabajas eso y no lo entiendes, empiezas a subirte. Y encima, si tienes un montón de seguidores que te dicen, ¡ah, qué bien! ¡Oh! Eso crece. Y he visto personas, literalmente, o sea, he visto la evolución, que ya son personas que no escuchan. Y que tienen siempre un mismo argumento y no son capaces de escuchar. Siempre lo mismo, pum, y ya está. Y literal, de empezar tú a hablar y la persona ponerse así. Esperando a lo que acabes de hablar para cuando ya tú te callas, otra vez lo mismo. No están, ya son personas que se han ido. Y esto es un peligro muy habitual en el camino espiritual si se está haciendo relación al público. Pero en toda la vida tenemos peligro. Por ejemplo, en nuestro trabajo, el amor propio en el trabajo se potencia mucho. En las relaciones de pareja se potencia mucho también el amor propio. Y no sé, no tengo otro ejemplo. Pero sí, la vida va creando tendencias y hábitos que lo que hacen es potenciar pues, determinados estados psicológicos. Pero, ¿qué tenemos que trabajar nosotros? Con lo que nos encontramos, lo que somos. Y nada más. No sé si te ha respondido, porque yo creo que ya me he ido un poco por aquí y por allá. Pero, bueno, ¿qué más? No. Bueno, pues me parece que ha llegado la hora de la galleta. Esa pregunta iba a ser, pero mejor no calla. ¡Ay, justito! No, dilo. No, lo de la galleta.